Asturias, 1934. El preámbulo de la Guerra Civil. ¿Revolución o golpe de Estado? Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, desde Asturias os invitamos hoy a conocer la Revolución de Asturias de 1934, o como otros llaman, el golpe de Estado de 1934. Cada uno que etiquete lo que quiera. Nosotros vamos a contar cómo fueron los hechos de armas y sobre todo os vamos a mostrar algunos de los lugares donde ocurrió este hecho de armas. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo David Díaz Cabo, que también está en Asturias, aunque estamos cada uno en nuestra casa. Hola David, ¿qué tal? Estamos cerca, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos. Un saludo, buenas noches, Francisco, buenas noches a todos los que nos siguen o nos van a ver o escuchar en iVoox. Y bueno, nada, vamos a hablar un poco de la revolución o del golpe de Estado de Asturias en 1934, como dices ¿Y por tú. qué? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque hay un nuevo Bueno, libro en el mercado, que es el de Asturias eso es. 1934, de nuestro amigo David Díaz Cabo. Lo he sacado ahora. Este sí que es de hace un montón de años que tenía. Yo conocía a mucha gente. Yo nací en la Cuenca Minera, en Mieres, la capital. Borracha y dinamitera. De la capital roja de la revolución o del golpe de Estado, como le queramos llamar. Y entonces conocí, ya toda esa gente ya no está viva, falleció. Conocí a mucha gente que estuvo implicado en esto, porque yo cuando era joven me gustaban todo este tipo de cosas y yo pues estaba en los bares por temas personales de mi familia y estaba ahí escuchando lo que hablaban los paisanos en los chigres, como se dice en Asturias, y yo tomaba notas de cosas. Muchas veces no apunté nombres ni apunté nada, pero bueno, te contaban historias y tal, y llegué a conocer a bastante gente que te contaba pues los intríngulis de estas batallas, de esta revuelta o de este golpe de Estado, que en los libros pues no salen porque eran vivencias personales de ellos. He intentado reflejarlo un poco en el libro. Es una guía histórico-militar, lo mismo que el que le hayan gustado las mías de Normandía, las Ardenas, este tipo de libros, pues es lo mismo, pero en Asturias para visitar los lugares que quedan, lugares curiosos. Hay fotos antes y ahora, quedan muchos sitios que unos se parecen, otros no se parecen. Pues bueno, me ha llevado muchos años de apuntes. Después, el último año que he estado dándole caña, buscando los lugares exactos y bueno, han sido muchos viajes. Como vivo en Asturias, pues me he acercado por ahí, he dado vueltas, preguntando en los pueblos, preguntando a la gente. Obviamente ya nadie de aquella época vive, no queda nadie vivo que viviera el 34 siendo una persona de 18 años para arriba, ya esos ya no quedan. O si queda alguno, yo no lo he conocido. Y bueno, después siempre es un tema igual de historia militar, pues yo he leído mucho desde pequeño. Creo que con 8 o 9 años sacaron un especial en un periódico que se llamaba La Voz de Asturias, no sé si lo recuerdas, que ya no existe, y venía un No, está especial sobre. online, está online. La voz de Asturias. Vale, no lo sabía. Pero bueno, yo lo compraba mi familia en papel y yo me acuerdo de aquel especial que eran 7 o 8 páginas, me encantó y jugaba con los muñequitos de soldados y tal y cual, el cerco de Oviedo y cosas así. Ujú. Y bueno, siempre me atrajo y bueno, pues siempre he procurado encontrar sitios y gracias a dos amigos míos que me estarán viendo ahora, Chema, que tú también lo conoces, pero no es José Ah, el María otro el Chema. del mapa, El el Chema otro de, el de Chema, Mieres, ¿no? el Chema, que es, bueno, no exactamente de Mieres, Bueno, esa zona. no vamos a decirle de la zona, pero no La zona, de Mieres. no digamos posiciones Eso es, de la zona. Y geolocalizamos a nadie aquí, no. eso es de la zona. Es un buen amigo mío y me animó y tenía bastantes conocimientos y algunos libros que no hay en internet, porque no todos los libros están digitalizados, unos libros muy interesantes, muy recomendables, y gracias a esos libros pues me abrió un camino que yo tenía cerrado un poco con los libros clásicos que hay sobre el 34. Yo creo que los he leído todos los que existen, incluso los últimos que han salido. Y bueno, todos pecan un poco de partidistas, hay pocos objetivos, por no decir, bueno, 2 o 3 que serían los que yo recomendaría leer, y son libros de hace muchos años, no de hace poco.
cuando digo de hace muchos años, son casi contemporáneos, años 30, 40, 50, no posteriores. Los posteriores, tanto de un bando como de otro. Hay más de la izquierda que de la derecha, eso Ujú. también es cierto. El libro mío es apolítico, yo no tomo un partido, aunque aquí pueda dar yo alguna opinión, que las tengo en el libro no las hay, no hay opiniones. Yo he hablado de todo, he hablado de los dos bandos, y si hubo asesinatos en un bando los he puesto, los que yo investigué y los que investigué en el otro lado también están ahí, están todos. No, creo que son las cifras más aproximadas que puede haber hoy en día, sacadas de numerosas fuentes, y he buscado pues todos los recovecos que en muchos libros pues se callan. Yo qué sé, pues te encuentras un libro que estuvimos atacando el Alto de la Manzaneda a las 2 de la tarde y nos retiramos. Y tú piensas, bueno, ¿y por qué se retiraron a las 2 de la tarde? Y en teoría la cosa iba muy bien y tal y cual. Eso lo dice Grossi, por ejemplo, uno de sus libros. Y claro, buscas por otro lado, que eso ya es más difícil, hay que ir a archivos y ver los partes de operaciones del ejército, y resulta que, claro, que por otro lado estaban atacando a esa hora una compañía de infantería del Regimiento Príncipe. Y entonces, pues bueno, claro, vas cerrando cosas, lo que unos se callan. También ha pasado cosas en el otro lado, que se callan Sí, sí. y porque ha habido pequeñas derrotas, pequeñas victorias, alguna batalla grande. Veremos hoy la batalla de Campomanes en, en el 34, en la revolución o el golpe de Estado. Realmente es un golpe de Estado, porque intenta de forma violenta Sí, acabar con el gobierno acabar legítimo con el gobierno. Es un de la golpe de República. Estado de la República, además, una república democrática. Simplemente, en el libro hay como unas 30 páginas sobre la historia política anterior al golpe, durante el golpe y no después, porque yo ya no entro en el mundo de la guerra civil, tal, que está lleno de libros, y ahí yo no voy a entrar. Incluso hay alguna guía de algún conocido mío sobre fortificaciones en Asturias en la guerra civil, y entonces yo, lo que ya ha escrito otra persona, yo no me voy a meter en ello. Pero bueno, tenemos, en el libro va todo ese mundillo político anterior, pero bueno, se puede resumir en que al PSOE pues le molestó no ganar las elecciones, y mira, ahí estabas con Joaquín Rivera, que Yo vi el Chamorro, que hizo programa. un programa muy Sí, interesante sí, sobre la muy bueno, Revolución lo vi, igual que el que hiciste sobre los guardias de asalto, que también Sí. en gran parte hablasteis de los del 34, con este hombre que es de la Tony. policía, Ujú. no me acuerdo ahora el nombre de él, que he Tony. leído su libro, por cierto. No comprar porque no lo venden, y he tenido que ir a la comisaría a que me lo prestaran para consultarlo, que allí sí lo tenían, ¿no? Lo hay en alguna biblioteca también, se puede consultar. Es muy buen libro, sobre ese tema Alberto, policial. Alberto, está aquí el programa. Eso es. Tenéis un programa muy bueno con él también, Este, sobre la este actuación. Alberto era conocido mío de joven, Sí. Ah, bueno, de, mira, después. de fiesta, porque era amigo de un compañero mío de facultad Sí, anda, mira, y fíjate. cosas de la Que vida. después Después asentó estudió la historia, cabeza. no, sí, y estudió historia después. Sí, sí, sí. Bueno, mira, oye, la gente lo Yo, estudia yo lo cuando había somos sentado mayores. siempre, yo era más de sentar la cabeza, sí. Eso es. Bueno, cada uno tiene su época, y bueno, es, Sí, sí, es sí. muy buen libro, y el programa lo hiciste es muy, muy bueno también. Y bueno, que toda esa parte política la tenéis en el libro también, de forma totalmente objetiva. El, el que quiera leerlo lo tiene ahí. El resto del libro, tras 250 páginas, es la guía histórica con cada pequeña población, todo lo que pasó en ella, tanto de un bando como del otro, ordenado cronológicamente, como el resto de guías mías. Y yo creo que, por no entrar en el mundo político de las elecciones, en el 33 ganan las elecciones las derechas, entonces el PSOE comienza a salirse del redil, la República ya no sirve porque no es la mía, y al final comienzan a planificar un golpe de Estado. Ellos le llaman revolución porque habitualmente cuando un golpe de Estado lo dan las Sí. izquierdas le llaman revolución, y si lo dan las derechas pues se llaman golpes de Estado. Para mí son golpes de Estado todos, porque describen bastante mejor. Revolución parece que es algo positivo, para mí no es positivo un golpe de Estado, y más en una democracia, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno ahí tendrá su opinión, que en el libro incluso tengo opiniones de historiadores contrastadas, vamos, opuestas, y las he puesto allí, que cada uno Ujú. escoja la Sí, sí, sí. explicación de esos historiadores, y que decida con qué palabras se queda. A mí, obviamente, me da lo mismo. El libro no va exactamente de eso. Y vamos a ver un poco cosas curiosas que ocurrieron en el golpe de Estado, en la revolución aquí en Asturias, algunos hechos curiosos, una pequeña descripción de las operaciones militares, también no podemos entrar, obviamente, que la gente se lea el libro, no voy a hacer aquí un resumen completo del golpe. Hay que recordar que
es promovido por el PSOE porque la CNT, los anarquistas no quieren entrar en el golpe. Ellos habían dado uno, bueno, está el golpe de 1932 en enero de los anarquistas, donde declaran el comunismo libertario en la zona de Cataluña, en Hospitalet de Llobregat, si no me equivoco, si no me equivoco del nombre del pueblo. En el libro están todos bien. Hace un mes que estoy a otra cosa y entonces hay nombres hay miles de nombres y datos ahí, no me acuerdo, para eso está el libro, ¿no? Declaran allí el comunismo libertario, que es un golpe de Estado, derrocan el gobierno legítimo de allí y después pues viene obviamente sofocado, hay muertos, después viene el golpe de Estado de Sanjurjo, que Sanjurjo era un republicano, es el principal artífice que hubiera llegado a la República, porque era el director general de la Guardia Civil después de las elecciones municipales del 31 y es por el que el rey se va, porque el almirante Aznar, que era el presidente del gobierno, le consulta a Sanjurjo, que era el jefe de la Guardia Civil, si va a defender la legalidad monárquica. Y él le dice que no. Y entonces, pues, informan al rey y dicen, pues, si la Guardia Civil no me va a defender, el ejército pues, no debe fiarse mucho, pues me voy. Y es hay más, a ver, hay más temas ahí, ¿no? Pero bueno, en general es una de las causas principales. Pues Sanjurjo también da un golpe de Estado en el 32, a finales del 32, otro golpe de Estado, porque la República a él no le gusta. Lo que pasa es que él no quiere volver a meter la monarquía, él es otro tipo de golpe de Estado. Yo creo que volver más a lo que había sido la dicta blanda o la dictadura de Berenguer, de Primo de Rivera, yo creo que buscaba algo así. Pero bueno, no triunfó tampoco, fue sofocado y cuando todo eso es en el bienio progresista, no está gobernando las izquierdas, está gobernando pues el PSOE con, con Azaña y con los partidos, digamos, de centroizquierda. El PSOE es el que manda en esa época. Y a los anarquistas no les gusta en absoluto que el PSOE les haya perseguido y entonces no apoyan después de las elecciones del 33, ellos piden incluso la abstención en el 33, en esas elecciones, no creen en el sistema democrático y republicano, pero tampoco creen en absoluto en la deriva del PSOE, entonces se enfadan con ellos y no los apoyan. Eso a los socialistas les sienta muy mal. Eso se pueden buscar, hay cientos de discursos de Largo Caballero, de Indalecio Preto, de los cenetistas, que podéis, además suelen ser bastante claros, no se callaban mucha, no eran discursos muy, digamos, muy tapados, lo hablan claramente. Y bueno, cuando pierden estas elecciones, ganan las derechas, entra la CEDA, aunque el gobierno, que la CEDA es el partido mayoritario, que es una derecha conservadora de la de Gil Robles, pues ellos no tienen ningún ministro, el presidente es Lerroux, el presidente del gobierno, el presidente de la República es Alcalá Zamora, que es la mayoría del tiempo es Alcalá Zamora hasta que entra Azaña al final de la República. El presidente de la República, para los que nos ven, es una especie de jefe de Estado, lo que sería el rey actualmente, y el presidente del gobierno pues sería lo que es hoy en día Sánchez. Pues bueno, entran las derechas, pero no les ponen, no consiguen, no porque no hayan ganado las elecciones, sino porque el que tiene que designar los ministros no coge ningún ministro de la CEDA. Y entonces el PSOE, pues rompe, digamos, el convenio democrático de la República y busca otro tipo de salida, que sería una insurrección, un golpe de Estado, una revolución, como le queramos llamar, y la comienzan a preparar ya en Asturias a partir de marzo de 1934. Se firma un acuerdo. En Asturias es de las pocas regiones donde la CNT, los anarquistas, tienen acuerdo con el PSOE, y porque el resto de España los anarquistas prohíben que haya ese tipo de acuerdos, pero la CNT funciona de una manera confederal, es un sindicato confederal, el mayoritario en España, 1,5 millones de afiliados. Y el que no tuvo nada después cuando se reconstruyen los no tuvo nada. nada. Bueno, también hay que reconocer que en la guerra civil aniquilan, y no precisamente los de Franco, sino que le aniquilan internamente los propios republicanos. De hecho, hay anarquistas que tienen buena relación con los falangistas, una cosa muy llamativa. Sí. Es más, antes de la revolución del 34, del golpe, ellos tienen una relación muy buena con el fascismo italiano. Es que hay cosas muy curiosas en ese mundo que, la verdad, hay gente que ha escrito mucho sobre ello. No voy a entrar yo ahí porque
lo mío es otro tema y se centra en Asturias, no en el libro Sí, sí, sí. tampoco. Hablo por encima de, porque a fin de cuentas, al final, bueno, los anarquistas en el resto de España no apoyan el golpe, lo apoyan en Asturias. Es una de los motivos por los que parece que triunfa aquí este golpe y no en el resto de España. Se produce el de Cataluña, pero allí los anarquistas tampoco lo apoyan. Dura 10 horas, sabemos que se proclama la República Catalana dentro de la República Española por Companys y todo esto. Y no solo es Asturias y Cataluña, hay otras veintitantas provincias más donde hay disturbios, Palencia, León, zonas de Castilla-La Mancha, alguna de Andalucía, alguna parte de Vascongadas, en aquello pues se llama Vascongadas, en Navarra también, creo recordar algún pueblo. Hay incidentes y hay fallecidos en algún sitio, incluso en Santander, en Cantabria, también hay alguno. Pero lo gordo ocurre en Asturias. Y en Asturias deciden, en cuanto el 1 de octubre se vuelve de las vacaciones parlamentarias, el gobierno, hay una crisis de gobierno, las derechas realmente eran acusadas por el PSOE, que eran un partido fascista. Bueno, más o menos estaba muy polarizado todo en aquella época. Pasaba algo como a veces pasa ahora, ¿no? Que si no eres de la edad de uno, pues eres facha, y si no eres del otro, eres rojo, y ya está. En aquella época, pues a todo el mundo lo llamaban facha, si no ibas con las ideas socialistas, que eran pues los que mejor se vendían, ¿no? Realmente. Los otros pues no tenían esa propaganda tan trabajada como las Ujú. izquierdas. Como el PSOE, más que las izquierdas, el Partido Comunista era minoritario y poco más había. El POUM, ese era el Bloque Obrero y Campesino, que era muy, muy minoritario también, y había poco más a la izquierda. Pues estaba el Centro de Azaña, estos partidos radicales, que se llamaban así, Partido Radical o AR, Alianza Republicana, pero bueno, eran partidos centro-izquierda, más bien socialistas o socialdemócratas, y el Partido Socialista en aquella época pues no se parece al Partido Socialista que conocemos aquí en España, sino que era mucho más radical, era bastante más radical que lo que hemos conocido en la democracia. Y, y al final, pues el Partido Socialista, pues como hay esa crisis de gobierno, llama fascistas a los de las derechas y que quieren implantar una dictadura fascista, y todo eso es la publicidad de ellos durante casi ese año, desde el 33 a octubre del 34, y tenemos que sí es verdad que las derechas cambian alguna de las leyes que habían implantado en el bienio anterior, otras las mantienen, incluso hay algunas, hablo de leyes que eran buenas para el obrero, incluso algunas la mejoran. Es que es curioso, hay que leerlo y Ujú. es curioso. Es verdad que frenan, por ejemplo, la ley de libertad religiosa para que los colegios católicos pues ya no tengan el poder que tenían o las subvenciones que tenían. Bueno, eso ya es otro tema. En el libro hablo de todo eso, no vamos a entrar mucho aquí a ello porque si no, no hablamos del tema histórico-militar. Y cuando, después de una de esas crisis, pues entran tres ministros de la CEDA a tres ministerios que no tienen así ninguna importancia, no tienen ningún poder, no son defensa, interior, educación, nada de eso. Son tres ministerios de estos Marías, que se suele decir hoy en día, ¿no? Y ya tienen preparado el golpe, ya se habían comprado armas, en septiembre les habían interceptado armas en Madrid, bastantes armas, incluyendo lanzallamas, fusiles anticarro, Mauser, subfusiles, pistolas automáticas, las famosas Mauser C96, y en Asturias eh, se, se localiza un buque, el Turquesa, que lleva 18 toneladas de armas, ametralladoras, 500 fusiles Mauser, 380.000, creo aproximadamente, cartuchos de munición, una barbaridad. Les interceptan y cuando están descargando el material les encuentran de casualidad unos carabineros. Los carabineros eran una especie de guardias de aduanas que había en aquella época. Ese cuerpo desapareció después de la guerra civil, y interceptan y están allí pues tres diputados socialistas, entre ellos está Prieto, con dos diputados, como es González Peña y otro es Amador Fernández Amadorín, que llevaba una mina, la mina San Vicente en Asturias, una Ujú. mina muy curiosa, la única mina que tenía un sindicato, era propiedad del sindicato, porque en la dictadura de Primo de Rivera había quebrado la mina, está en el Entrego, entre el Sí, Entrego y como Sama,
el Pozo San Vicente se llama, se puede ver todavía, está ya abandonado, pasas por allí y lo ves, está en el libro, obviamente. Pues ese pozo, Primo de Rivera había quebrado, entonces Primo de Rivera se lo regala a la UGT. Y bueno, al SOMA UGT, el Sindicato Obrero de Mineros Asturianos, y lo llevan ellos. Y las deudas que tenía el pozo se las paga el Estado. Así también hago yo negocios, ¿eh? Tengo que reconocer que... Eso es empezar de cero. Si empiezas de cero, que da gusto. Sí, bueno, de cero, pero con todo puesto, ¿eh? Tienes Sí, el sí. negocio montado. Vagones, trenes, tal, y bueno, la autogestionan ellos y las ganancias de esa mina, a ellos obviamente los obreros, los mineros cobran lo que les corresponda, pero las ganancias de la mina, que no eran pocos, se invirtieron en comprar el buque Turquesa, en comprar armas al extranjero. El Bueno, buque Turquesa es el que lo pillan con armas que venían de México, eso ¿no? es, en Muros del Nalón. Él realmente venía de Cádiz, porque eran armas españolas, de la fábrica de armas de Toledo. Pues sí que eran mexicanas. No venían de fuera, no, las había comprado Horacio Echevarrieta, el famoso hombre este que había liberado a los presos en Anual. Él era traficante de armas internacional, aparte por eso bueno, no vamos a contar la vida de Horacio Echevarrieta. La cuestión es que este hombre iba a vender las armas a un país, Djibouti o Abisinia, no lo recuerdo, está en el libro, no recuerdo ahora qué país era, y como no le pagaron, él iba a vender las armas allí, pero eran por unos portugueses que querían derrocar a Salazar, el dictador portugués, pero como no le pagaron las armas, él había engañado al gobierno que las armas eran para un país africano y entonces Vale. eran armas de la fábrica de armas de Toledo, que estaban en Cádiz, en el castillo de Santa Catalina, si no me equivoco, sí, Santa Catalina, San Sebastián es otro, estaban en el de Santa Catalina y estaban allí esperando a que llegaran los papeles para autorizar el traslado. El PSOE se enteró que estas armas estaban en venta y las compró por 500 y pico mil pesetas, que es en el libro está la conversión a millones de euros de hoy en día, que es una barbaridad. Y compraron las armas. Es curioso porque Prieto, que es el que compra las armas para Largo Caballero, porque Prieto es el que encarga a Largo Caballero, forman un comité en Madrid para la sublevación, para la insurrección, y Prieto es el encargado de organizar el tema de armas. Y Prieto le manda una carta a Companys para intentar venderle las armas al doble de precio que le había costado al PSOE. Es curioso, ¿eh? Es que son anécdotas que es una pena después porque hay fallecidos, hay muertos y es una guerra realmente, ¿no? Pero hay unas historias que te tienes que reír, la verdad. Companys le dice que no se las compra a ese precio y al final se las traen para Asturias en el Turquesa. El buque cuando sale de Cádiz, en vez de irse hacia Abisinia, hacia África, que iba para allá, pues gira y se va hacia Burdeos. Y a la altura de Burdeos, pues se gira, vamos, llegando, vamos, en la costa asturiana, pues cerca de Muros del Nalón, en la playa del Aguilar, que te sonará, y a muchos de los que están aquí les sonará. Todo eso están en las coordenadas en mi libro. Pues intentan desembarcar allí, pero por la mala marca y no pueden, y entonces desembarcan en el río Nalón, en el puerto fluvial que había en el río Nalón durante años, que todavía existe allí restos del embarcadero, y allí es donde La pillan grúa, a... sí. No donde la grúa, más adentro, donde está el puente que cruzas en Muros del Nalón hacia San Vale, Esteban, sí, hay el uno que, puente de la de madera, carretera hay unos general, restos de madera, vale. eso es, pues todos esos restos de madera eran el puente fluvial y hasta allí desembarcaron 170 y pico cajas, creo recordar. Y bueno, si ese es el Turquesa cuando se hunde, creo que después de la guerra civil era ya un barco de pesca y se hunde, creo que es en Cedeira, en Galicia, y fallecen todos los tripulantes. No tenía nada que ver ya con el PSOE ni nada de eso, no tenía nada que ver. Después de este tema, el barco fue eh, confiscado por el gobierno y se vendió a un señor y era un buque pesquero. Es muy curiosa la historia esa del Turquesa porque todos los camiones, furgonetas, coches que están para descargar las armas son todo la cúpula del PSOE asturiano, que eran diputados, alcaldes, concejales, trabajadores de la Diputación, los coches eran del Ayuntamiento de Mieres, otros del Ayuntamiento de Langreo, 2 furgonetas de la Diputación Provincial. Bueno, es todo, bueno, es lo que hay. No, pero es emplear fondos públicos para un delito. Hombre, Ya claro. Incrementamos, ¿no? Eso, después poco les pasó. Esto, malversación de fondos, es básicamente. Sí. Bueno, todo fue malversación de fondos ahí. Bueno, todo eran delitos sobre delito, lo de esta gente. Después quedó nada, porque España somos muy amigos de los indultos y igual que se habían hecho
Mira, escriben por ahí que las armas mexicanas son ya Sí, del sí, pues eso me 37. leí yo. Sí, en la guerra, sí, sí, son de la guerra civil. Gracias, Mm. Andrés. Todo esto se hicieron Sí, durante la el puerto República. estaba en la zona de San Esteban de Pravia, sí, un Sí, poco pero antes, un poco es antes. más para acá, está al lado de Sí, Muros sí, del, sí, creo sí. que es Muros del Nalón. El pueblo está entre Muros del Nalón y el No, pueblo no, este. no, 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 no. Es San Esteban Espera, de que Pravia, yo creo. No, espera, te espera. digo el nombre del pueblo donde está el No, ya puerto. voy yo. Sí, sí, voy a No, que buscarlo. tengo yo aquí el famoso mapa Chinchetas, no lo voy a compartir, pero lo consulto yo, que las tengo todas aquí marcadas. Si tengo el punto exacto, hasta donde se les estropeó una furgoneta, que es cuando les pillan, porque se les estropea una furgoneta de donde llevan un camioncito, donde llevan. Es cerca de Soto el Barco. Mira, está entre Muros del Nalón, bajas de Muros del Nalón por Y la Soto el carretera Barco, ¿no? principal y déjame ver el pueblo, porque ahora mismo no me acuerdo. Es Soto el Barco, es entre realmente está pegado a Soto el Barco. El puente que está Sí, al yo lado del. creo que es donde el castillo este. Sí, el castillo está como. Hay aquí Eso es. restos de por aquí de Eso es. madera. Mira aquí, esto. El embarcadero donde ellos les pillan está justo al lado del puente. En la desembocadura, al lado del puente. El puente de la carretera general, Aquí está el sigues del embarcadero, castillo. esto, aquí, Y tú, aquí. espera, después enseñamos el mapa y lo enseñamos. ¿Te parece? Que Vale, vale, es un pues aquí, para que lo momento. veáis. Eso. Si no, es un momento que después lo enseño Claro, yo en querían el. acercarse a la carretera, lógico, también, claro. Están ahí, eso es, ahí está. Si ves fotos de más antiguas, ahí había una gran explanada y es que ahí iban barcas de pesca y tal, porque el puerto de San Esteban de Pravia era un puerto carbonero. Ahí no entraban las barcas de pesca pequeñas de los Ujú. paisanos. Claro, allí era solo para los buques mercantes que llevaban el carbón a los Altos Hornos de Vizcaya o la exportación. Por eso era así. Pero bueno, lo del turquesa es una aventura, está todo contado en el libro. La cuestión es que cuando entran los ministros de la CEDA en el gobierno, eh, lanzan adelante la insurrección, ya lo tienen todo preparado y su plan es el día 4 de octubre a mm, bueno, la noche del 4 al 5. El 5 de octubre a las 4 de la mañana hay que asaltar todos los cuarteles de la Guardia Civil de las cuencas mineras y de algunas otras zonas. Espera, vamos a compartir pantalla. Si me lo compartes, lo Sí, enseño en un ahí mapa que voy. tengo aquí y lo vemos. ¿Lo tienes? Ahí está. Voy a darle aquí a, creo que era F11. Ah, no, la flecha esa era lo que había que darle. Ahí está. Mira, esto es Asturias. Eh, ellos iban a toda esta zona del centro, donde aquí ves estos puntitos, es que hay cuarteles de la Guardia Civil. Todos estos puntos que hay por aquí. Todos estos cuarteles fueron todos atacados. La zona también de Grado, Pravia, Soto, la zona de Avilés y la zona de Gijón. Villaviciosa no llegó a atacarse y el resto de Asturias, como podéis ver, quedó libre de polvo y paja. En los de León hubo aquí problemas en la zona de Santa Lucía y en Villablino también se levantaron los mineros leoneses, que hay un combate en Cangas del Narcea, en el puerto de Leitariegos, con unos guardias civiles que vinieron desde Tineo para repeler a los que estaban entrando por Leitariegos. Es un combate muy curioso también. Pues todo esto hay que levantarlo a las 4 de la mañana, asaltar los cuarteles, quitar las armas. Ellos tenían armas, tenían 14 depósitos de armamento, en total unas 1.500 fusiles, unas 25 ametralladoras. Bueno, los datos están todos allí exactos. Y se tienen que hacer con todas las armas que tienen por los guardajurados de los pozos mineros, de las factorías, que eso estaba todo aquí, en lo que es el Valle del Caudal, que es Mieres, y el Valle Ujú. del Nalón, que es Sama del Langreo, La Felguera, es donde estaba la industria en Asturias. El 45% de los obreros asturianos vivían aquí y trabajaban aquí, en esta zona de Asturias. Había unos 200.000 trabajadores en Asturias, la población eran 800.000 personas, unos ciento y pico mil eran obreros industriales y mineros y otros 100.000 eran agricultores. Pues la mayoría de obreros industriales, 50, 60.000 vivían aquí, en esta parte de aquí, es donde es realmente el origen del, Sí, sí. del, del No, y golpe. de hecho, por ejemplo, en aquella época Sí, Mieres llegó a ser casi de misma población que Gijón. sí, 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 Y sí, que sí, claro. era una burrada de tamaño, sí. Claro, sí, sí. Mieres llegó a tener 70.000 habitantes, eso Claro, sí es claro. verdad que en los años 60. En esta época tenía, creo que 25.000, 30.000, mientras que Sama tenía unos 10.000, Oviedo tenía 50.000, Mieres tenía 30. Era muy cerca de Oviedo y Gijón creo que tenía algo menos que Oviedo, 40.000. Era Sí, sí, casi el sí. tamaño de Gijón, ¿eh? Y Avilés era más pequeño que Mieres, y creo que Avilés era como Sama y La Felguera juntos, o sea que Ujú. no era mucho. Bueno, la cuestión es que su plan es a
las 4 de la mañana a saltar los cuarteles, en una horita lo dan como resuelto, cogen el armamento a los guardias, a los vigilantes jurados y tal, y se van unas columnas, una desde Mieres, otra desde Sama y otra desde Grado, se van a Oviedo para rodear Oviedo y tomarlo rápidamente, que es donde está el ejército, la fábrica de armas de fusiles para conseguir muchos más fusiles, y la fábrica de armas de Trubia, que es donde está la fábrica de cañones, que esa sí la toman en las primeras horas porque se levantan los obreros de Trubia. Eso está muy bien reflejado en una serie que hubo hace años que era Los Jinetes del Alba, que encima está rodada. A ver, la serie Sí, es muy mala porque es de este director que siempre pone a Victoria Abril y a este hombre, a Jorge Sanz, que yo, sí. yo siempre he dicho que Jorge Sanz cada vez que rodaba Y una salen las película, caldas, si no recuerdo mal. sale Las Caldas y sale la fábrica de armas de Trubia y sale el interior, incluso la biblioteca original de la fábrica de armas, que todavía existe y está igual que en aquella época, y los que hacen de milicianos son obreros de la fábrica, que yo me enteré no hace mucho que estuve en Mm. Trubia en la fábrica y me lo contó gente que estuvo en el rodaje, de jóvenes, rodaron ahí, cuando eran chavales, rodaron dentro de la fábrica. Es muy curioso. La serie no es que sea muy buena, porque bueno, no me acuerdo el nombre del director ese, pero al final siempre es más, él Eh, tiene una sesión sexual con Victoria Abril y realmente las series de ese tipo, las películas, que siempre lo mismo. Yo siempre digo que el Jorge Sanz, cada vez que iba a hacer una película, decía, joder, otra vez con Victoria Abril me toca acostarme. Yo creo que el que ya estaba cansado de estar con Victoria Abril, ¿no? Y Jinetes de Alba, director Vicente Aranda. eso es Vicente Aranda, hombre, Vicente Aranda, no me acordaba. Sí, su actriz fetiche era Victoria Abril. Bueno, y lo que ocurre es que estos cuarteles no caen tan rápido. El de Sama de Langreo aguanta 30 horas, cuarteles de esta zona de ayer y tal aguantan 12 horas, 8 horas. O sea que ellos tenían pensado estar en Oviedo al mediodía, a las 12 de la mañana. Al final, cuando se ponen en marcha, son 6, 7 de la tarde, ya está oscureciendo, y hasta el día siguiente no empiezan a llegar a Oviedo. Claro, eso ha dado tiempo al ejército, los guardias de asalto y la policía a que tomen posiciones en Oviedo. En Gijón pasa lo mismo. En Gijón el movimiento es anarquista más que socialista, porque son el movimiento, vamos, el sindicato mayoritario allí, y no tienen armas, porque las armas se las tenían que dar los socialistas desde Llanera, que tenían Ujú. su depósito allí, pero a los socialistas les pillan una pareja de la Guardia Civil. Es que es otra historia de estas. Están los tíos en la plaza del mercado de Llanera, de Posadas de Llanera, y pasa un coche a toda velocidad al anochecer, pasa un coche a toda velocidad por la carretera que va a Avilés. En ese coche el que iba resulta que es el enlace que iba a llevar a Avilés la orden de que se levantaran en armas. Cuando pasa por Llanera empiezan a tirotear el coche porque piensan que son la Guardia Civil o algo así, que viene por ellos. El coche se escapa, por suerte no le dan a nadie, pero claro, el puesto de la Guardia Civil, que está a 100 metros de donde están ellos, se enteran del tiroteo, van para allá y claro, les pillan allí con todo el marrón, y al final no hay armas para Gijón. En Gijón pues hay una batalla también, llega a desembarcar Yagüe pues con dos banderas de la Legión, un tabor de regulares, parte del batallón de Serrallo de Ceuta, que han venido en cruceros, el acorazado Jaime I, Ujú. los cruceros el Libertad, los tres cruceros, estos, el Libertad, Miguel de Cervantes y me falta el otro, que no me acuerdo ahora el nombre, los tres cruceros estos con cañones de 203, de 152,4 milímetros que teníamos en España, que eran cruceros de fabricación británica, hechos aquí en España, pero de diseño británico, muy buenos. Después le cambian el nombre a uno en la Guerra Civil. Y, y, y bueno, eso es la revolución. Después el gobierno central llama a Franco, a Godet y a otros generales que están como asesores del ministro Hidalgo, y ya en la mañana del día 5 ya se declara el estado de guerra en toda la provincia. Con el estado de guerra el problema es que lo que entra en acción es el Código de Justicia Militar, y Ujú. con ese Código de Justicia Militar, que es el de 1800, puede ser el de 1877, creo recordar, ese tiene introducido lo de los juicios sumarísimos y te pillan con armas en la mano. Y eso es un problemón, porque te pueden fusilar El acto, casi. en el acto casi. Y los legionarios irregulares que vienen de combatir en África, ellos funcionan así. No tanto las tropas
no tanto las tropas que son tropas de reemplazo, que son las del ejército normal que habían en la península y en Asturias. Pues se mandan una serie de refuerzos, desde el este viene Solchaga, desde la zona de Burgos, Santander, Cantabria, pues con 2 batallones y artillería. Por mar llega Yagüe con los legionarios, los regulares y las tropas, digamos, que venían del protectorado marroquí. Por Puerto de Pajares, que ahora lo veremos, la batalla de Campomanes, entra el general Bosch y más adelante el general Balmes, pues con una serie de batallones, 4 batallones de infantería, después era reforzado por un tabor de regulares, un tabor es un batallón de regulares, que son tropas marroquíes, y por una bandera de la Legión, una bandera es también un batallón, se llaman diferente, en la Legión son unos 400 hombres, 500 como mucho. Y por el oeste entra el que manda todas las operaciones en Asturias, son mandados por un señor que siempre se olvidan de él, pero es que no es Franco el que manda las operaciones en Asturias. Franco es un asesor del ministro que lo único que ha hecho es planificar que envíen estas tropas, pero por Madrid ha pasado, antes de llegar a Asturias, ha ido López Ochoa, que es un general de división, inspector general, tiene 2 estrellas. En aquella época ya no había teniente general, porque en España estaba dividido en divisiones orgánicas y dentro de eso había tres inspecciones generales. Una era López Ochoa, es el mando general, y este tío viene solo con un batallón que se trae desde Lugo. Es el único batallón, él va solo con 300 tíos, se recorre media Asturias, llega hasta La Espina, Salas, llega a Grado, en Grado le hacen una pequeña emboscada cerca del famoso puente de Peñaflor, donde ya había habido batalla contra los franceses. De ahí él hace una ñagaza y se queda en Grado una noche y difunden por todo el pueblo que mañana van a romper el cerco, que se van a ir hasta Trubi y van a llegar allí y tal. Al final están esperándole cerca precisamente del puente de Peñaflor. Él se desvía hacia Soto del Barco y va por la costa hasta Avilés, baja hasta Oviedo y al final acaba entrando en Oviedo. Es el que dirige todas las operaciones, tiene problemas bastante graves con Yagüe, porque Yagüe llega a haber fusilamiento al menos de 14 personas descontrolado por parte de los legionarios, y en ese momento parece ser, no está escrito porque no quedó informe por escrito, pero sí está el tema de la discusión que tuvieron dentro de su despacho, y Yagüe parece que intentó sacar la pistola para disparar perdón, sobre López Ochoa. Al final no lo hizo porque Yagüe no quería obedecer a López Ochoa. Decía que le obedecía directamente a Franco y a Godet, que estaban en Madrid, y que él no aceptaba las órdenes de López Ochoa. Yagüe era teniente coronel, que no es que fuera otro general. En una situación normal, Yagüe hubiera pasado a un consejo de guerra y los hubiera pasado canutas, pero bueno, no, eso al final no pasó. Al final sí que cumplió lo que López Ochoa le ordenó bueno, comienzan a avanzar todas las fuerzas hacia el centro de la región y poco a poco se va quedando ya el día 18 de octubre, el golpe comienza el día 5 y el 19 termina, el 18 ya solo quedan ocupadas la zona de las cuencas mineras, zona de los valles de Mieres, los valles de la Felguera, Sama y poco más. Y al final hay una rendición. Belarmino Tomás, que también es diputado, es que aquí todos son diputados y políticos, es tremendo, dialoga con López Ochoa, al que dice que él también es general, que va a hablar de tú a tú porque son los dos generales, es bueno, un diálogo de estos también tremendo. Parece que dicen que los dos son masones y entonces que por eso tuvieron un buen rollo, no lo sé. Al final se rinden y bueno, se ocupan las cuencas y el día 19 de octubre se capturan al final unos 18.000 prisioneros, van pasando por la instrucción, o son juicios militares, porque es el Código Penal Militar, van pasando por los juzgados y de los 18.000 a los pocos meses quedan solo ya 1.000 en la cárcel, que son pues bueno, los que tenían asesinatos a la espalda o que habían sido responsables políticos del tema. Hay 23 condenas a muerte. Para muchos de estos políticos, estos que eran diputados, tienen condena a muerte, pero el gobierno, que es de derechas, les acaba no indultando, sino que les cambia la pena de muerte por la pena de cárcel. Y ya en el 36, cuando gana las elecciones
el Frente Popular, bueno, ahora ya sabéis que las elecciones parece que no las ganó, pero bueno, vamos a, eso no cambia la historia esta, que realmente hicieran trampas en aquellas elecciones y robaran 50 diputados, que entonces la cosa hubiera sido diferente, pero como eso no ocurrió y no les pillaron, pues les han pillado ahora, pues eso no cambió nada y entonces cuando entra ya el Frente Popular hay una amnistía general y toda esa gente queda fuera, excepto a dos personas que con las derechas gobernando no les cambiaron la pena de muerte por la cárcel. Y esos eran dos pelamangos, con todo el respeto para ellos. Uno era el sargento Vázquez, que era el único, un desertor. Él estaba en el regimiento Príncipe de Oviedo, desertó, y voy a minimizar y para que se me vea la cara, porque bueno, el mapa ya no lo vamos a usar más ahora. No, acá se te veía, tú tranquilo, estaba bien. Vale, bien. Estoy aquí mirando el mapa. No, Y no, no, tú puedes ver lo que quieras, la gente vale, va a ver lo que yo quiera. el sargento Vázquez, pues es un desertor. Él deserta, se une a los revolucionarios, intenta levantar a la guarnición, pero no lo consigue, y al final es un asesor militar. Le nombran, bueno, quieren fusilar unas cuantas veces los propios rebeldes, y bueno, la libra, porque él, bueno, tiene buenos contactos con los que mandan realmente. Él es bastante fiel a los socialistas, y incluso salva la vida a prisioneros civiles que habían capturado los, los sublevados, y les salva la vida porque hay, por parte de los revolucionarios, hay un montón, ciento y pico muertos extrajudiciales, podríamos decir, que no son en combate. Por parte, tengo las cifras exactas, por parte gubernamental son unos 50 y tantos, y por parte de, no lo voy a buscar ahora, y por la otra parte son 126, creo recordar. Están todos descritos en el libro, y no hay, quiero decir que puede haber dos o tres más de cada lado, pero lo dudo mucho. Hay cifras, hay registros de todos, y está bastante claro. No hay. Pero bueno, este hombre salvó la vida a otras personas, pero le fusilan, porque era un militar que desertó, y a él le fusilan. Siempre se dice golpe, es un refrán español antiguo, que era golpe de generales, sargento fusilado. En este caso se cumplió porque el hombre era sargento, y no hubo manera, no le indultaron o no le cambiaron la pena por la de reclusión perpetua. Eso se lo hicieron al resto de los encausados, de los veintitantos, 23 me parece que eran condenados a muerte, incluyendo los catalanes, que se habían condenado a muerte, los de allí, que eran menos, pero bueno, había algunos, tres que eran militares catalanes, el jefe de los mozos de escuadra, el delegado de seguridad y el jefe de la Guardia de Asalto en Cataluña, pero bueno, eso es otro tema. Y también fusilan a otro, que ese sí era un delincuente común, que le llamaban Pichilatu, que, bueno, un delincuente, sí era delincuente porque asesinó a 8 personas a sangre fría, él y un grupo, que no se chivó quienes iban con él en el grupo, y se encontraron por la calle, cerca de la catedral, cerca de la calle Mon, donde se sale de Sí, fiesta por Oviedo, pues, en un portal arriba del todo, mató a 8 personas que no tienen nada que ver con aquello. Venían escapando de un incendio que se había producido en el archivo de la diócesis, que está allí al lado, en el Palacio Episcopal, que está allí en una plaza claro, cercana, sí, sí. al lado, a 50 metros, pues venían escapando, que eran, creo que, unas mujeres Riego, y... sino la plaza, no, no, la No es plaza la de Riego, sino no, 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 no. De Trascorrales, ¿no? La que no, está, Trascorrales no, tampoco no, no, es. no, no, es donde está, sí, el bar ya lo tengo yo puesto en mi cabeza, Eso tal. es, sí, sí, había dos bares en Donde, una donde zona. está ahora el conservatorio. Sí, al lado del conservatorio, enfrente. Y sigue estando allí el Palacio Episcopal, creo, que todavía está Sí, allí. qué mal, ¿no? Sí, no Sigue, me sigue, sigue. acuerdo. El, perdón. Y el antivirus que me ha dado. Y a este hombre pues le fusilan también por asesinato de esas 8 personas. En este caso podríamos decir que, bueno, la pena de muerte de él, pues podría, después se sacó una historia de que era hijo ilegítimo de Melquiades En la Álvarez. corrada del obispo. En la corrada del obispo, eso es, la corrada del obispo. Bueno, es una historia curiosa también la de esta gente, pero que al final pagan dos pringaos, no quiero decirlo de forma peyorativa, sino que eran dos pringaos, dos personas de abajo, pero el resto se fueron todos de rositas. Y los que habían organizado el golpe, como ha pasado a lo largo de nuestra historia, que siempre se indultan a los que hacen los golpes de Estado, nos ha pasado recientemente también, ¿no? Pues les quedaron todos libres en el 36.
Y después, pues bueno, vino el otro golpe de Estado, la sublevación militar y el triunfo pues de Franco y ahí pues hemos pasado a otro nivel, ¿no? Pues bueno, así más o menos termina el golpe de Estado, la Revolución de 1934. En el libro, obviamente, todo es mucho más extenso y está todo muy tratado. Este era un mini resumen. Y vamos a ver 4 cosas curiosas, si te parece. Si Ujú. compartes la pantalla, Ahí vamos. me dices cuando estés viendo si hay un Ah, señor. qué cosa? Sí, ¿tienes la misma foto que yo? Así que has puesto esta foto en Ya algún lado. está, la puse antes, sí. Es que hay muy Justo antes. pocas fotos de López Ochoa en la Ujú, revolución o en el golpe. Solo hay 2 que yo haya encontrado. Hay alguna más. Este es López Ochoa, aquí en Asturias. Lleva allí los emblemas de general, los 2, la estrella de general de división y la estrella de inspector general, que es una cosa curiosa. Me costó encontrarlo, porque yo desconocía la figura esta que tenían otra estrella más de 4 puntas ellos. Este hombre era un militar que había sido africanista. Fue muy humanitario realmente aquí en Asturias. Le gustó aplicar bastante magnanimidad con los sublevados y con los que iban capturando, y tuvo bastantes discusiones pues con militares, guardias civiles que aplicaban unos métodos más violentos. Llegó a haber, eso ya después en la represión, llega a haber pues 5 fusilamientos, 3 en Trubia, 2 en la cárcel de Oviedo, otros 2 que se le mueren al comandante Doval, que era el jefe de la Guardia Civil, que mandan cuando acaba el golpe para que depure aquí las responsabilidades, y Doval llegan incluso a echarle porque tenía, vamos, lo hacía tan mal o era tan violento que el propio gobierno le destituye. Está solamente un mes aquí y durante su mandato pues mueren 2 personas. No estaría él allí delante, pero vamos, los interrogadores que él tuviera, mueren 2 personas. Eh, eh, este no parece era un buen militar, muy valiente, una carrera militar de estas meteóricas, y muy bueno, muy buen general, y parece que era querido por la tropa también. Ya digo que era valiente, iba en cabeza de este batallón. Se atrevió cuando los demás iban todos con 4 o 5 batallones, cada uno de sus coroneles. ujú. Él iba solo con un batallón, y se cruzó media Asturias, se metió en Oviedo hasta la cocina con un batallón, solo de tropas de reemplazo, nada de tropas profesionales, ni africanas, ni nada. Este hombre fallece porque al final hay una campaña de propaganda enorme cuando acaba la revolución, incluso en Europa. En aquella época todos los periódicos, que había habido, bueno, si uno lee los periódicos de aquella época, en Asturias había habido miles de muertos por la represión y tal y cual. Bueno, era que había sido terrible y la revolución era una maravilla y todo esto, bueno, la propaganda. Y a él le tenían como uno de los de los peores militares, que había sido el represor principal, y en el 36 él está enfermo en el Hospital Gómez Ulle cuando Madrid queda en la parte republicana. Pues este señor, que era republicano de pro, incluso había estado en el golpe de Estado, había apoyado los golpes de Estado para traer la República. Este hombre le cortan la cabeza, hay fotos de él con la cabeza. No recuerdo, está la foto de él con la cabeza cortada, el desnudo y lleno de bayonetazos y un tiro en la cabeza. Es una foto fuerte, entonces no la he puesto ni en el libro, está, la podéis buscar si la encontráis. Y le cortaron la cabeza y la llevaron de paseo con una bayoneta por medio Madrid, y después pues no sé dónde le enterraron, eso ya no lo recuerdo, y le mataron en el Hospital Gómez Ulla, donde hoy están estos del antivirus. Este hombre después está enterrado en Estados Unidos. Él se acababa de Ujú. casar no hacía mucho con una chica mucho más joven que él. Tampoco es que fuera muy mayor, no debía llegar a 50 años, casi que esta gente parece más mayor hoy en día. Eh, claro, con 50 eras mayor en los 30, ¿no? Sí, era distinto todo Y esto. este hombre acababa de tener una hija pequeña. A la mujer le perdonan la vida y ella se va a Estados Unidos, y al final consiguió los restos de él y está enterrado en Estados Unidos. Tiene una tumba en inglés, le hicieron los hijos, o el hijo, o la hija, no recuerdo, o los nietos ya, donde pone la laureada. Este tenía una laureada de San Fernando, de las de verdad, no de estas que me doy yo por haber ganado una guerra, Ujú. y está allí pues con su laureada. Es muy curioso. No es fácil encontrarlo, lo de tengo a punto por ahí en qué cementerio de todo, porque no es esto que encuentras en la Wikipedia ni preguntando a la inteligencia artificial. Es muy curioso. Pero bueno, este fue López Ochoa. Estos son los dirigentes del golpe de Estado en Asturias. Este es González Peña, Ramón González Peña, diputado, líder sindical, jefe de la UGT. Es el que robó el Banco de España. En Asturias se roba en Oviedo el Banco de España, se llevan el equivalente a
30 millones de euros casi. Hay que darse cuenta que el Dioni no llegó creo que 1,5 millones de euros. Pero era por una buena causa, era como cuando Stalin, ¿no? Estuvo metido en un intento También de era robo también, ¿no? en teoría era para repartirlo entre las viudas y tal, y los huérfanos del golpe de la revolución, y al final parece ser que el dinero apareció por otros sitios, se lo llevaron ellos, apareció en París, 1 millón de pesetas la roba, que era una pasta, se la robó un tío, un socialista que en París se enfadó con el sindicato, vamos, con el partido allí, cogió, entró y se llevó 1 millón de pesetas, otro se lo llevó Indalecio Prieto, otro no sé qué. Bueno, el dinero se fue a sus bolsillos, seguramente para su vida, ¿no? Para seguir viviendo, comiendo, para lo que fuera, pero bueno, creo que a cuerpo de rey. Era mucho dinero, para la época. El del medio es Belarmino Tomás, que fue jefe del sindicato minero, al principio uno de los fundadores, después de Manuel Llaneza, y bueno, todos estos escaparon. A González Peña le capturan, Belarmino Tomás escapa, este es el que dialoga, que le dice que también es general con López Ochoa, y es el que rinde realmente la revolución. El golpe es el que lo rinde al gobierno republicano. No olvidamos que aquellos eran gobierno republicano. Y este de aquí es Amadorín, que es el jefe, también diputado. Estos tres eran todos diputados en aquella época, que es el jefe del Pozo San Vicente y es el que puso el dinero para las armas del Turquesa. Este hombre también, pues, se exiliaron todos, volvieron en este nuevo que estuvo en la cárcel. Estos dos se exiliaron, volvieron en el 36 cuando gana el Frente Popular, y cuando acaba la guerra marchan todos fuera y mueren, creo que en Francia, en México, y también murió en México. Es curioso. Hay uno que es el que trajo la orden desde Madrid en el sombrero, en el tren, que ese señor, por ejemplo, era un diputado, Teodoro, se me ha olvidado el nombre ahora, Teodoro no sé qué, y ese hombre le condenan 2 veces a muerte y las 2 veces salva la vida. Es una historia muy curiosa, también como la de un teniente, el teniente de Ujo, que está en Mieres, el teniente de la Guardia Civil, Torrens, que se rinde a los facciosos, les ayuda a instalar la artillería, les repara ametralladoras, va por los cuarteles para que se rindan. Ese hombre, cuando acaba la República, obviamente le juzga por rebelión, golpe de Estado a la República, le condenan a muerte, se la perdonan. Este era teniente, no era sargento como el otro, no sé por qué. Y después, cuando llega la guerra civil, ahí sí es fiel a la República, no como en este golpe de Estado, en el otro es fiel a la República, llega a ser el jefe de la Policía Municipal de Madrid y después de la guerra le atrapan. Creo que escapa y le entregan, no recuerdo ahora muy bien si escapaba o le pillaron aquí, la cuestión es que le vuelven a pillar. ¿Teodoro López Cuesta de Gochaga? No es ese, es otro. Teodomiro, puede ser Teodomiro Menéndez, que también era diputado. Teodomiro Menéndez, me parece que es el que yo digo. Trajo la orden en el tren, la traía en el sombrero por la parte de dentro para que no se lo apoyaran. Teodomiro Menéndez se salva la vida a la segunda condena a muerte, ya aquí en España, porque estaba en Francia, le coge la Gestapo, lo traen para España, y él era amigo de Serrano Suñer. Parece que no era mala persona ese hombre, y le perdonan la vida y murió en España, siguió viviendo en España y murió en España. Y el otro, el teniente de Torrens, también le vuelven a perdonar la vida a la segunda condena a muerte porque, bueno, tenía amigos, él era militar, había sido militar, tenía amigos en el ejército franquista y le perdonan también la vida y murió también en España de mayor. Es curioso. Aquí se produce el primer bombardeo en territorio nacional de la aviación. Estos son Breguet 19, los aviones de caza y bombardeo que teníamos en los años 30, y bombardean Oviedo, y es el primer bombardeo de una ciudad española con un avión. Se produce no en la guerra civil, sino aquí. También en Asturias es donde surgen las primeras milicianas, precisamente en la zona de Pola de Lena, que lo veremos después brevemente. Este es el armamento reglamentario que había en España, que usaron todos. Se usó mucho este fusil, el Remington, que es monotiro, es parte del que se había usado en Cuba. Lo tenían a veces los cuarteles de la Guardia Civil, y bueno, los Mauser, que tenían sobre todo en 1893, el Mauser 16, era usado solo por la caballería y algunas unidades de artillería. Se usaban mucho las tercerolas, que eran fusiles más cortos, era un tercio de un fusil grande. Se usaban sobre todo los guardajurados de la industria o de las minas, y unidades montadas de caballería, que aquí tampoco es que hubiera mucha caballería.
y 2 ametralladoras ligeras que eran de peine, no de cargador, sino esto que pones el peine por el lado, y la famosa Hodgkins que se ve en Marruecos, que también las había aquí. El ejército español de aquella ya tenía los cascos Trubia y se ven fotos con ellos, excepto los legionarios y los regulares que iban pues con el tarbuch y con el gorro isabelino. Y los cañones, estos son los modelos de cañones que se hacen con ellos los revolucionarios en la fábrica de armas de Trubia, los emplean, este lo llegan a destruir, que es el más potente, y hay una curiosidad, este es el cañón de infantería Arellano, que es de 40 milímetros, muy pequeño, era un cañón que podía servir contra carro y de apoyo, era muy ligero, era curioso porque las ruedas se podían girar hacia adentro y te hacían de escudo. Tú cuando lo plantabas, la rueda la girabas hacia el interior y te cubría por delante, ¿no? Pues este cañón cogen 18 en la fábrica de Trubia y los ponen alrededor de Oviedo. Y en la fábrica de armas de Oviedo, que está cercada un tiempo, está dentro su diseñador, que había sido el comandante de infantería Arellano, que de aquella era teniente coronel, si no me equivoco, y él está dentro y está justo en donde está manejando una ametralladora que apunta hacia donde está un cañón de estos y le disparan con un cañón de los suyos. Y tiene en sus memorias, escribió el hombre, que nunca hubiera pensado que uno de sus propios cañones le fuera a disparar. Sobrevivió el hombre este. Y estaba también estos tractores Landesa, que había 2 en la fábrica de Trubia, que eran unos pequeños carros de combate que no tenían motor, no funcionaban, y lo que hicieron los revolucionarios es subirlos a un tren. Se hicieron, aquí están, este es el carro de combate Landesa, van 2, aquí hay uno y aquí está el otro, uno delante y otro detrás de la locomotora, pues llevan una ametralladora y con estos este tren, pues se emplearon en Asturias 3 trenes blindados. Habitualmente se habla siempre de 2, pero realmente son 3. Creo que yo soy el primero no que lo descubra, pero que lo recalca en un libro. Siempre se hablan de 2, porque siempre se hablan de, dos eran de vía ancha, de vía ibérica, y otro era de vía estrecha. Y a veces la mayoría de libros te meten el de vía estrecha, te lo meten en vías anchas, y eso no eran talgos, no podían cambiar el eje. Pero bueno, blindaron los trenes, uno en Trubia y otro en la fábrica metalúrgica de Mieres, y hicieron 2 trenes blindados en Mieres y no dieron muy buen resultado, y otro blindado en Oviedo, pero se emplearon, aquí es el primer uso de trenes blindados, que después se harán también durante la Guerra Civil, también se usarán en España. Estos ya sabemos que en la Revolución Bolchevique o Golpe de Estado Bolchevique de 1917 también se emplean. Esto es el Banco de España de Oviedo. Hoy en día, el que venga a Oviedo sabe que esto es donde vive el presidente del Principado de Asturias. Sí. Esto era el antiguo Banco de España, y por donde entraron. Donde vive oficialmente. Donde sí, yo no sé dónde tiene la cama, no lo sé, tampoco me importa mucho. No, espero que no es una residencia, digamos, como la Moncloa en la que se viva. Eso, pero bueno, él tiene casa arriba, si no me tiene equivoco, casa arriba, sí. la planta de esta de arriba es donde es la vivienda del presidente del Principado. Y entraron por esta esquina de aquí, volaron la cámara, se les olvidaron 4 millones de pesetas que había en la caja principal, y bueno, es curioso porque había carabineros dentro y guardias de asalto, y bueno, al final esto aguantó 2 días. Estuvieron aquí, no sé si son 6 o 7 personas combatiendo contra todos los que les rodeaban, porque estaban todos rodeados. Es muy curioso. Toda la historia del Banco de España, lo nombro porque es curioso, está en el libro. Este es González Peña cuando acaba, esto es en Ablaña, un conocido que fue muy amable conmigo, me facilitó la información de cómo este hombre fue atrapado. Acabó, él era socialista, pero tenía una hermana que era o monja, o no está muy claro, hay libros que le llaman que es monja, otros que era muy beata, la típica mujer muy creyente, y acabó refugiándose cuando acabó el golpe de Estado y él se escapó, estuvo por los montes, estaba herido y acabó recalando en Ablaña, que es un pequeño pueblo cerca de Mieres, Loredo, La Pereda, esa zona de ahí, una zona minera e industrial, que era donde él vivía. Él no era de aquí, pero vivió ahí mucho tiempo. Y este hombre pues se refugió en casa de una señora muy católica que parece ser que estuvo intentando hacer proselitismo con él sobre la religión, y al final llegó a algún tipo de acuerdo con él para que se entregara. Y estos pues son los guardias civiles que fueron a la entrega. La historia oficial es que le descubren allí, que la Guardia Civil pues va y le captura, y que él intentó escapar, pero parece que era una entrega pactada ya, porque él estaba herido y no, si no el tío hubiera escapado. Este es un tío muy curioso. Yo conocí a una persona que era revisor de la Renfe hace muchos años y me contaba que este hombre
Y me lo ha contado más de una fuente, me lo ha contado también este amigo Chema, este amigo común nuestro, que él cuando cogía el billete, él era diputado de Madrid, cuando sacaba el billete en el tren, en la estación de Ablaña, Mieres, Ujo, Pola Lena, Oviedo, donde fuera, él sacaba dos billetes, uno de primera y otro de segunda. Él se Ujú. subía en el vagón de segunda y ya después, cuando ya había salido, se pasaba al de primera. Y cuando venía de Madrid hacía la misma jugada, pero al contrario, venía en primera y llegando ya a Asturias, pues se pasaba a segunda para que le vieran en tal. Este señor que lo contaba, pues lo había visto él, vamos, no, obviamente ese señor ya ha fallecido, ¿no? Parece que tampoco es que fuera una, bueno, no lo sabemos si era una buena persona, mala persona. Tuvo detalles de humanidad con prisioneros y gente así, o sea que tan malo no sería, pero bueno, dio un golpe de Estado que murieron 1.200 personas por culpa suya y de sus Ya. compañeros. O sea que a veces Daños puede ser colaterales, muy... como diría alguno. claro, claro, los daños colaterales se llevan vidas de gente por delante. Esto es una foto muy curiosa, que es un reconocimiento aéreo del Ejército del Aire de aquel día, de, bueno, es el 12 o el 13, no lo recuerdo. Esto es el cuartel de Pelayo, lo que hoy en día es la Universidad de Oviedo. Ujú. Esto ya no existe, aquí hay un parque. Esto eran las cocheras de automóviles, se ven los camiones del ejército, y aquí no se ve porque tal, si aumentas la foto se ve, aquí hay 14 cadáveres y hay soldados alrededor con el gorro isabelino, que seguramente son legionarios. Estos los habían atrapado en Oviedo ese día y los fusilaron sin juicio previo. Esto es lo que parece ser, se cuentan y se ve que son 14. Hay algunas fuentes que hablan que son 40. Realmente hay 14. Súmale que yo haya contado mal y ella 16, pero no son 40. Y esta gente es el origen de la discusión, parece ser, de Yagüe con López Ochoa, porque López Ochoa tenía su puesto de mando aquí. Y claro, de algún momento se enteró que habían fusilado a gente ahí incumpliendo las órdenes que él tenía, porque las órdenes que él daba era que la gente esta iba legalmente a juicio, que en aquella época es cierto que te cogía la Guardia Civil y que dos tortas buenas te las llevabas, eso desde Sí, luego, sí, pero pero bueno, matarlo ya. el mundo funcionaba de otra manera, ¿no? Hasta los padres te pegaban y los colegios pues eran también de zurras, También. ¿no? La Guardia Civil pues te daba, o los carabineros, o lo que fuera, y eso estaba al orden del día. Hoy en día nos parece todo muy tal, pero bueno, es lo que hay. Nada, Oviedo, lo vamos a pasar esto otro y hacemos un programa solo sobre Oviedo. Esto es el cuartel de la Guardia Civil de Sama de Langreo. Aquí mueren casi 70 y pico entre guardias civiles y carabineros. 22 guardias civiles y carabineros son fusilados después de Bueno, rendirse. carabineros, hay gente que puede que no sepa lo que es, Perdón, perdón, eran no, carabineros de la Real Hacienda. Era una eso es especie de que lo he dicho cuerpo mal. No quería decir unido, sí. carabineros, que aquí no había carabineros, me equivoco. Quería decir guardias de asalto, Francisco. Ah, ah. Se metas papel yo. Aquí había guardias de asalto y guardias Es que me civiles. sonaba que en el programa Sí, que hice con Alberto habíamos hablado de Sama. Pero bueno, yo sí. quiero decir que los carabineros existían, no eran Existían, algo. estaban sobre todo en la costa, en Sí, sí, Oviedo porque eran y todos de los aduanas. pueblos de costa. En Oviedo incluso combatieron y todo, y en la costa también estaban. Eran un cuerpo como la Guardia Civil puede ser, pero se dedicaban sobre todo al extraperlo, Eran al... de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Sí, Eran sí, parecido sí, a lo que sería ahora la vigilancia sí, aduanera, un vigilancia poco aduanera, más lo que pasa potente, que sí más que eran potente. militares. Sí, sí, sí. Ellos eran oficiales, venían del ejército, y creo que los que eran los carabineros, los guardias carabineros, tenían que haber hecho el servicio militar y presentarte unas oposiciones, pero con el servicio militar hecho, tenías que haber sido soldado antes, no podías entrar sin haber hecho la mili, digamos. El que En quiera aquella saber un época, poco, el que quiera saber lo tengo en el blog de eso Lunartu, es, eso. Pues antaño en los tiempos, este en el cuartel, 2013, sí, de pues que este sepan lo que cuartel, es un bueno, aquí carabinero. está el palo, la bandera, y en general los cuarteles, están localizados los 60 y pico cuarteles que caen o que tienen problemas en esos días, están en el libro, todos localizados. Casi ninguno tiene nada que ver con los que hay hoy en día, y los semicursos, me costó mucho encontrar, la foto existe, pero encontrar dónde estaba exactamente, porque Claro, sí claro. sé la calle, pero no el edificio exacto, y lo tengo, gracias a una foto que me pasó una persona. Todos los agradecimientos están en el libro, en la parte de atrás, a todas las personas que me han facilitado información. Pero claro, son cosas que van quedando, que he buscado mucho y hay alguna cosilla que no he podido encontrar, ¿eh? En general he encontrado la mayoría, pero todo ya a base de, como se dice aquí, revolver mucho. No es archivos, es alguna persona que su abuelo tenía una foto que le había dado un tío y cosas así. Es muy difícil encontrar, porque todas estas cosas son normales, pero para el que vivió aquella época no era algo reseñable. A nadie le importaba dónde está el cuartel de la Guardia Civil. Estaba allí, pero en cuanto esa persona moría, pues ¿qué más da? Ya se había cambiado de sitio y ya nadie se acuerda dónde era.
el cuartel de la Guardia Civil, o donde mataron a no sé quién, donde estaba la fosa de no sé cuántos. Esto es uno de los camiones de la Guardia de Asalto, destrozado también, delante de... Estos son las escuelas Dorado de Sama de Langreo, porque el cuartel de ellos estaba justo al lado, enfrente de las escuelas Dorado, pero no vamos a entrar en ello. Y esto es la batalla de Campomanes. Todo el mundo, cuando entra bien a Asturias, entra por... ¿De Madrid y Meseta o En por los el dos, Pajares o por en los o por dos. el Si Huerna? llegas por Sí, Pajares o llegas por el Huerna, acabas saliendo aquí, sí, en sí. Campomanes. Y lo que la gente no sabe es que aquí hubo una batalla en el 34, hay 15 muertos por parte militar y 85, casi 100 bajas, 80 y pico heridos, y por la parte insurrecta se calculan unos 30, 40 muertos y unos 200 heridos, bastantes más. Gente que me lo comentó, de la gente que estaba en el hospital de campaña que estaba en Pola de Elena. Pues bueno, aquí acaba metido, en un pueblecito que hay aquí, acaba metido el general Bosch con un batallón completo, después con unos refuerzos, incluso con 2 cañones de artillería, y se queda aquí casi 12 días atrapado en un pueblo rodeado por todos los lados, en plan películas de indios y vaqueros. Les rodean con cañones, atacan las 2 cotas que hay alrededor, ahora lo vamos a ver en el mapa. Hay un montón de historias, de anécdotas. Llega la artillería por aquí. Antes había pasado un combate donde se propuso la laureada para 12 guardias civiles, que eran la guarnición que había, bueno, en el pueblo de Campomanes había 4 guardias, y llegaron unos refuerzos desde León con una sección 30 guardias, mueren 12 en el combate, y se propuso la laureada para esos 12, al final no se les dio por defender la República. Realmente están enterrados en el cementerio de Campomanes, es una tumba muy curiosa que yo a veces voy a verla una vez al año, me gusta hacer un pequeño homenaje a esta gente. Bueno, aquí hay una batalla, se llegan a emplear incluso unos gomeros, una especie de catapultas que lanzan dinamita. Hasta aquí viene el famoso teniente Torrens para parlamentar. Mientras está parlamentando, hacen un ataque que a él no le han avisado y se queda en el medio de 2 fuegos, consigue escapar por los pelos. Desde este pueblo de aquí arriba un día se les ocurre, porque aquí está el ejército cercado, se les ocurre mandar desde este pueblo, se llama Ronzón, a los rebeldes se les ocurre mandar un burro cargado de dinamita, con unos barriles llenos de dinamita, para que baje por la cuesta para abajo y llega donde están los militares y que explote allí. Le ponen una mecha que explote, pero cuando está bajando a media ladera, el burro va y se da la vuelta y va contra ellos. Entonces tienen que dispararle al burro y al final pues explosiona el burro y todo lo demás. Esa historia del burro la cuentan unos cuantos autores, todos la cuentan de manera diferente, pero la realidad parece que es esta que digo yo, Que el burro estaba. que el burro estaba, y que es como yo lo he contado, porque había testigos presenciales que yo oí esa historia, y después otros que lo han dejado por escrito. Lo que pasa es que son gente que sus libros no son muy conocidos, y son libros de los años 30, vamos, después de justo de la Revolución, gente que fue a investigar, lo escribió, y que no están publicados hoy en día. Son incunables, que no están ni en bibliotecas, es muy difícil encontrarlos. Ahí se lo agradezco a Chema, que es el que me pasó uno de esos libros donde explica la historia del famoso burro. Y esto es, no lo voy a contar lo de Moreda porque vamos muy tarde, pero mira, esto es en Moreda, esto es como la famosa película esa la del último hombre, creo que es uno que es Mark Wahlberg, que está en Afganistán Sí, que lo guardan y y los talibanes los en talibanes su se lo van casa. Sí. persiguiendo por la montaña y va corriendo y tal. Pues esto es lo mismo. Aquí esto es Moreda, y desde aquí unos guardias civiles, el cuartel de aquí de Moreda cae, que es súper curioso porque aguanta 2 horas el tiroteo, y el cabo del cuartel sale y les dice a los revolucionarios que él es de los de ellos, que le dejen salir, tal, les convence de alguna manera, y se escapan los guardias civiles, se escapan y se reúnen con unos que vienen de Cabaña Quinta, es un pueblo que está aquí a lo lejos. Se juntan 12 o 13, se tiran campo a través, porque todo esto está tomado por los golpistas, se tiran aquí a estas minas de aquí arriba, empiezan a perseguirles desde aquí abajo, monte arriba, todos los mineros que hay por ahí, bueno, mineros armados, había mineros que no combatieron, y les digo igual, no todos los mineros estuvieron con el golpe. Escapan por estas montañas, por aquí hay un túnel que atraviesa la montaña que todavía existe, de ferrocarril, pero no pueden pasar a través del porque está controlado, suben a la montaña aquí a Rayán. Esto de Rayán es un sitio muy curioso, que hubo el famoso Diablo de Rayán, si lo busca la gente en internet lo encuentra, tiene este programa Siquer Jiménez sobre él, muy, muy curioso, no es de historia militar, o sea que no voy a hablar de él, no contaremos la historia. Llegan aquí a Primayor, aquí les vuelven a rodear, consiguen escapar, llegan al Cerro Castañedo,
Aquí los vuelven a rodear, aguantan un montonazo de horas. Ellos querían llegar aquí a Caborana, lo que pasa es que no sabían que aquí ya los guardias civiles que había aquí ya se habían rendido y ya no estaban ahí. Se vuelven a escapar hacia un pueblo que está aquí arriba, que se llama Felguerosa. Bueno, es una aventura de sube, baja, corre, voy. Al final hay algún herido. Por suerte no tienen muertos. Y entre los que les persiguen tampoco hay muertos. Es de esto que solo son heridos por todos los lados, pero parece que no hubo muertos. Una historia muy curiosa. Y en Moreda ocurre una cosa también curiosa, que es todo aquí era el sindicato católico. En Moreda había un sindicato católico de obreros mineros que Sí, no, tenían, era. Bueno, es que el origen de los sindicatos estaba vinculado antes de claro, la el aparición del catolicismo marxismo, sí. venía del marqués de Comillas López Mm. Bru y Vicente Madera era el presidente del sindicato. Ese Vicente Madera resulta que era primo carnal de González Peña. González Ujú. Peña, socialista del UGT, Vicente Madera, sindicalista católico. Este hombre, incluso con su sindicato, habían ayudado a la UGT y a obreros socialistas y de izquierdas que se habían quedado sin sueldo en alguna de esas huelgas que les dejaban sin sueldo los empresarios, pues ellos les habían dado dinero, comida y alojamiento. O sea, era un tío bastante querido aquí en Moreda. Tuvo una historia muy curiosa, su familia, porque matan al hermano los socialistas y entonces esta gente lucha contra el golpe de Estado y se refugian aquí unas 30 personas, aguantan 12 horas, la Guardia Civil aguantó 2, ellos aguantaron 12 horas aquí, se escaparon por la noche y al final se escapan y ya se salvan, y ya mueren 4 de los que quedan aquí cubriéndoles y toda la historia mucho más larga está contada en el libro. Este hombre, Vicente Madera, se presenta a las elecciones de 1936 en ayer, las elecciones generales para ser diputado y gana, claro, no ganó en Asturias, pero en este municipio ganó a la CEDA y ganó al Partido Socialista, a todos. Sacó mayoría absoluta él, para que Ujú. veamos que era un tío súper querido y que no todos los mineros se levantaron contra la República. Hubo No, algunos no, que, no, porque muchos. Es que eso es claro, otro, bueno, otro mito. es un mito que hay también, claro. No hay tantos de los 20.000 mineros, 30.000 que había en las cuencas, no se levantan. Hay unos 15.000 que combaten, el resto no se levanta. Además, cuando las tropas llegan, salen multitudes a recibirlas. Y esto no era una dictadura, no era Franco, que había unos tíos allí con una pistola detrás para que fueras a aplaudirle. Era otro mundo. Las elecciones del 33 en Asturias habían ganado las derechas, no habían ganado las izquierdas. Es verdad que aquí en las cuencas había quedado igualado o las izquierdas las habían superado a las derechas, ¿no? Pero en Asturias hay 142.000 votos para las derechas y el PSOE saca 86.000 votos. Si sumas las del Partido Comunista, que eran muy pocos, tal, sacan muy poco, 102, 100, bueno, no lo recuerdo. Las cifras están en el libro también, porque eso ya es una curiosidad, pero es la historia de este hombre de Vicente Madera es para una película. Y bueno, aquí termino y vamos a poner un momento el mapa y vemos 4 cosas curiosas de Campomanes y, y ya lo dejamos porque yo creo que es tarde. Vemos el mapa este famoso de las chinchetas mío y que aquí también hay mapa de chinchetas, claro, para todos mis seguidores. Tengo un mapa de chinchetas también del 34. Todas estas chinchetas que hay por aquí, todo esto es en mi libro del Ah, yo 34. pensé que era de bares con buenos No, cachopos y no, buenas no, paves. eso tengo otro archivo solo para bares con cachopos, pero no, este no. Este es, lo que pasa es que el archivo mío es de hace años y después de la pandemia he perdido la costumbre ya. Pero bueno, todo esto está en el libro. Lo que antes vimos lo de allí, vamos a ver simplemente pues lo de Campomanes, que la gente cuando viene de la autopista, pues viene por esta autopista de aquí o por el puerto de Pajares y pasáis por este valle siempre, todos pasáis por este valle. Pasáis, los que vienen por Pajares pasan directamente por el pueblo de Campomanes, que es un pueblo medieval muy bonito, tiene 2 puentes aquí, un puente que estaba en los años 30 y un puente medieval donde se frenó a los franceses. Y también aquí murió un rey de Navarra, en Campomanes. Hay una leyenda muy bonita de un rey bueno, muy bonita para el rey de Navarra, ¿no? Que le asesinan aquí en Campomanes porque no recuerdo ahora, había Ujú. violado a una moza de allí y entonces cuando volvió a pasar por aquí le dieron matarile los campesinos.
Pues aquí tienen los primeros enfrentamientos, que es muy curioso lo de los guardias civiles, duran casi 12 horas los enfrentamientos, y cuando terminan, al día siguiente, esto es todo el día 5 de octubre, el día 6 llegan los militares, vienen por el puerto de Pajares, el tren está cortado aquí en Puente de los Fierros, que también se pasa por la carretera cuando se viene. Aquí hablo cuartel de zapadores, pero es porque hubo un cuartel de zapadores de los de la Mili en los años 80 y lo marqué yo para mí, no estaba en el 34. Está toda las vías de Pajares, que es muy bonita, y el que pueda hacer algún día excursiones caminando, yo lo he recorrido parte de ella, en tren muchas veces, porque yo a veces me cogía hace años, me cogía el Cercanías cuando lo había, que ahora ya no lo hay, solo para subir Pajares, llegaba arriba a Busdongo y me cogía el de vuelta, o me iba a Villamanín, comía en Ezequiel y me volvía pa Asturias después de comer, ¿no? Ahora ya no hay trenes, es la pena, ya no hay trenes de No, 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 Cercanías no. y ya no puedes subir el puerto de Pajares, o te vas en un Talgo a Madrid o ya no lo ves, pero es una maravilla, y pasarlo en un Cercanías que va despacio, No, 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 vamos, ahora con el túnel nada ya. No. ahora con el túnel van por el otro lado, pero es una maravilla, las vueltas que da la obra de ingeniería que hubo aquí, Sí, 4.000 sí. personas trabajando, 2 cuarteles de la Guardia Civil, porque había peleas todos los días en la montaña, cuarteles de la Guardia Civil en las montañas, hoteles en las montañas, hay restos por todas, es una maravilla. Pero bueno, la cuestión es que se había cortado la vía precisamente aquí en Paraná, en el puente de Paraná, que era un puente de Eiffel. Hoy en día vemos y vemos que esto es tierra. En su época, esto se rellenó en los años después de la Guerra Civil. Esto es una cuesta. Aquí abajo hay 528 metros y aquí arriba hay 556. Hay 30 metros de desnivel. Esto es un puente de metal diseñado por Eiffel, no por, bueno, Eiffel, no sé si lo diseñó él o parte de su gabinete, Sí, bueno, sí, pero sí. la casa Eiffel. Muy bonito. Es que los puentes de este puerto estaban hechos por Gustave Eiffel. Pues los militares llegan por la carretera, viene el general Bosch con ellos y cuando llega a Campomanes aquí no se encuentra con nadie, desde aquí arriba le hacen fuego, la cota 637, vamos a bajarlo un poco abajo para que se vea el relieve, porque parece que que es llano y esto no es llano en absoluto, cuando entréis por Pajares lo vais a ver, desde esta cota de aquí les hacen fuego sobre Campomanes, manda infantería a la cota y los rebeldes se van y se instalan en esta línea de cotas que hay aquí. Esto es un valle natural y los militares se acaban metiendo aquí abajo, en este pueblecillo que es Vega del Rey, y aquí está la iglesia de Santa Cristina de Lena, que podéis visitarla, yo lo recomiendo a todo el mundo, hay unas vistas espectaculares de la entrada a Asturias, es una zona tranquila, hay un aparcamiento, antes iba hasta allí con el coche, ahora hay que dejar el coche aquí, se caminan, no sé, 300, 400 metros en llano, no hay ningún problema. Pues aquí arriba ponen el puesto de mando los revolucionarios, con Grossi, que es el jefe. No, no nos volaron la No la iglesia ni nada. volaron. Bueno, la iglesia tiene una esquina volada porque la artillería republicana estaba aquí en la zona de Campomanes, llegó a disparar, obviamente, porque estaba el puesto de mando, y volaron. Si uno va a Santa Cristina de Lena, si se fija, la esquina de la derecha es diferente. Está reconstruida y es por el petardazo de la artillería republicana. Y bueno, y aquí están las casas donde él estuvo refugiado el general, tuvieron que beber agua de un arroyo porque no podían hacer la aguada, ellos estaban en estas casas que había aquí, porque desde aquí y desde aquí estaban rodeados, les estaban disparando como en las pelis del oeste, lo mismo. Aguantaron aquí hasta del día 6 al día 12, 6 días, encerrados aquí sin agua, cogiendo agua por una ventana de una casa con una bayoneta a la que pegaron o ataron un vaso y con eso sacaban el agua para los soldados. Aquí hubo como unos 300 soldados aquí rodeados, pero no pudieron con ellos, aguantaron y ya a partir del día 13, 14, comienzan a avanzar por los dos flancos y van haciendo retroceder a los rebeldes. Y ya el día 18 queda esta parte ya totalmente conquistada y ya el camino libre, porque ya se rinden al día siguiente y ya queda el camino libre hacia Mieres, Oviedo y Sama del Langreo, que también se iba por aquí. Aquí hay una cosa curiosa, hasta aquí llega también un tren blindado, pero le destruyen, le agujerean la máquina, matan al conductor, se avería la máquina de vapor y tienen que por la noche evacuar el tren que llevaba a 60 rebeldes y unos cañones. Hay una cosa curiosa, y con eso termino, que es que la artillería que tenían los revolucionarios la habían cogido obviamente en la fábrica de armas de Trubia, pero no tenían la munición estaba vacía, no tenía espoleta y no tenía explosivo.
lanzaban los proyectiles a pelo sin explosivo, que a ver, un proyectil de 155, de 105, de 75, pues te hace daño y si le da una pared la medio derrumba, pero no lleva el explosivo que eso Sí, sí. tiene, eso salvó muchísimas vidas. Es una cosa como lo de cuando hemos hecho los programas de Malvinas, que los proyectiles británicos y argentinos caían en la turba y minimizaban mucho la explosión. Esto igual. Lo que pasa es que es cierto que la artillería de la República sí tenía proyectiles con explosivo y con espoleta y eso hacía más daño. A ver, la posición de los sublevados era muy difícil. Ya cuando ya quedan rodeados, en el resto de España no ha triunfado el golpe de Estado, pues están aquí aislados tarde o temprano, van a caer y acaban cayendo después. Voy a dejar de compartir. Después ya sabes que siempre se dice que bueno, que si es un antecedente, o gente que dice que esto Ujú. es el comienzo de la guerra civil, bueno, yo ahí ya no entro. El comienzo no es porque hay tantas cosas que podrían ser el comienzo. Para mí la guerra civil comienza cuando comienza el 18 de julio y esto pues es un antecedente más de la polarización y uno de los, creo que son 5 golpes de Estado que se dan antes de la guerra civil. En la República hay 5 golpes de Estado. Es cierto que son 2, bueno, de derechas, sí, Sanjurjo era de derechas, 2 de derechas o bueno, 2 militares y 3 de uno del PSOE y hay otro del PSOE campesino que no llega a ser golpe de Estado, esos que son revueltas solamente, y 2 de los anarquistas al menos. Hay gente que nombra a otro anarquista también como un golpe de Estado. Bueno, en el libro están todos esos. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Si quieres resuelvo alguna pregunta, Sí, las sí, que vamos ahí. realmente Pero bueno, quedan. recordar que aquí tenéis un código BIDI para el libro de nuestro amigo David Eso, Díaz Cabo, ahí que está. está a la venta en Amazon y un enlace en la descripción del programa para que Lo lo hay hagáis más fácil. en color y en blanco y negro. El enlace que has puesto es el de blanco y negro, Sí. lo he hecho porque es más barato y como comentaba yo antes a Francisco, hago la versión de color, que la tenéis que buscar, buscáis el nombre y tal, y os van a salir 2 libros, este y el más caro es el de color, además lo pone en la descripción, ¿no? Pero lo hago siempre porque hay gente que se me queja de cuando hago otros libros, yo los hago en blanco y negro para que salgan lo más barato posible a la gente que los compra y siempre me aparece alguien allí haciendo una crítica de que es que El no son porcentado. las fotos en color. Digo, me cago en la leche. Si lo hago en blanco y además lo pongo escrito, lo hago para que salga barato, pues nada, ya sale uno siempre allí a quitarme una estrella porque es que no es en color. Pues ahí lo tenéis, está en color que obviamente, Bueno, pues las estrellas y las valoraciones. sí, bueno, son un poco particulares en Amazon, pero bueno, da igual. Sí. En general, todo lo mío que la gente que lo ha comprado está contento con ello. O sea que para mí es suficiente, ¿no? Da igual que pongan estrellas, no las pongan. Pero bueno, que el que lo quiere en color tiene que saber que es más caro porque Amazon no cobra los libros. Yo gano lo mismo con el libro en color y el libro en blanco y negro. Yo no gano más. Lo que pasa es que Amazon gana más, obviamente. También le sale más caro No, le cuesta imprimirlo en más también, color, ¿eh? claro. Le cuesta más a ellos. Yo ahí no No es digo el mismo nada. porcentaje. O sea, Claro, claro. obviamente sí. Mm. Eso es. Eh, bueno, antes de que vengan las preguntas, recordar que Sí. también David y yo estamos organizando o Sí, somos sí, parte es de un verdad. viaje a Normandía para conocer las playas del día D. Por Sí. tanto, el que quiera ir tiene esta oportunidad de viajar con nosotros aquí a Normandía. Vamos a ir con Grupeando Tour. Toda la información está disponible en la página web, pero si necesitáis más, nos preguntáis o preguntáis a Grupeando, que os puede dar información. Alguien me decía, ¿y si voy en coche? Sí, podéis ir en coche, os descuentan dinero Sí. del El viaje avión. y quedamos en París o quedamos ya en Normandía, en Caen, donde sea. Sí. Se establecerá un lugar. Eso sí, yo creo que es importante que os empecéis a dar prisa a los que estáis pensando por algo muy sencillo. Es un viaje, se tiene que organizar, hay 5 museos a los que ir, aviones, hoteles, y por tanto, bueno, si estáis pensándolo, daros prisa, porque no sé cuál, tengo que preguntar a la agencia cuándo será el fin, el plazo, pero bueno, Sí, imagino que pero el mes de mayo tiene que... no debe quedar mucho porque, claro, eso hay que sacar aviones, hoteles y todo eso. O sea que en breve yo me imagino que cerrarán ya las plazas. O sea que, bueno, Sí, el que tengo que esté preguntar, interesado, que no lo piense mucho y que lo haga ya cuanto antes. porque se va a arrepentir. Esto es un viaje extraordinario, ir con David Bueno, Díaz Cabo. único, No hace falta mapa con chinchetas, porque las tiene no, todas en la cabeza. ya voy yo. Eso sí, ahí no me hace falta el mapa ya, para mí. No lo necesito. Y para los que vengan conmigo tampoco. Pero Autor de vamos, 3 libros sobre que Normandía. no habrá seguramente otras oportunidades, que esto no es una cosa que hagamos todos los años. Yo he ido una vez con Yo es la Acción primera. Historia, iré ahora y que
yo tengo una vida, a ver si me entendéis, que yo no vivo de ser guía turístico, tengo una vida y no, esta sería mi 15 vez a Normandía, me parece, que ya están bien también. Bueno, nada, resolvemos Bastante alguna bien. pregunta. Sí, vamos aquí. Voy a poner aquí un segundín el Sí, descuento de Belum Artis 26, que son 100 euros. Y mm, también importante, si vais, sacas tu viaje, lo tal, y después un amigo se une a ti, te pone tu nombre, tu teléfono o un email y te hacen 50 euros de descuento y así sucesivamente. Pues vamos a las preguntas. sí. Espera, vamos a ir mal a las preguntas. No las tengo aquí. Yo había entrado a poner las preguntas o no puse preguntas. Espera, me vas a matar. Sí, bueno, nada, si no hay preguntas, pues nada, tampoco pasa nada. Nos vamos un poco antes No, de no, tiempo. no, no, no fui yo el culpable, pero que las pongan en Sí, cualquier sitio, ya está. sí. Y es que, mira, hoy no he estado mirando los comentarios, otras veces miro los comentarios, pero como eran así también muchos datos, pues no, voy a mirar yo por aquí se ve. ¿Qué diferencia entre una revolución y un golpe de Estado? Son dos Ah, formas de bueno, conseguir el poder por la fuerza. quien lo haga. Sí, es que lo hace. Realmente, revolución significa un cambio violento en las instituciones políticas de una nación, específicamente el que se consigue por la fuerza. Estos son de la RAE, definición del golpe de Estado, actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, o sea, no tiene por ser militares, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. Realmente, más o menos, esto se corresponde más con un golpe de Estado, porque era desplazar a las autoridades existentes y formar una nueva una nueva forma de gobierno, ¿no? Pero bueno, puedes usar Incluso revolución. desde dentro del sistema tiene más Eso toque es. de golpe de Estado. A ver, Claro, es que vamos a ser sinceros, vamos a ser estos no sinceros. son de En un fuera, la país, revolución es claro, en desde un país fuera. que había diputados que dan el golpe, no se puede hablar de revolución porque son parte del sistema. Claro, la Es revolución igual que los realmente militares. es gente Claro, que está fuera. fuera del El sistema. golpe, los Claro. militares políticos, si lo dan, es un golpe de Estado. La revolución es gente que no tiene poder dentro del Estado y como la Revolución Francesa, por los que la dieron, bueno, había algunos que estaban dentro del Estado, ¿no? Pero en general eran gente de Sí, sí, sí. fuera. Es La igual que la revolución, revolución bolchevique, no es sí, revolución, es golpe de Estado es un contra los golpe de Estado. mencheviques. Claro, se da un golpe de Estado por diputados comunistas, bueno, los bolcheviques Sí, contra los mencheviques, porque mm. eso siempre se olvida, que la Rusia del zar, el zar ya no gobernaba. No, El no, zar ya está. ya era Ya una había una monarquía. república. Era una república, no una monarquía parlamentaria. Creo que él estaba todavía como en plan monarquía parlamentaria, pero había un gobierno democrático. No, pero No sé sí. si estaba ya o no estaba, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, No, a ver, esa estaba es, pero sin poder. Yo creo que eso es, el hermano puede ser. del rey no admitió el Ahora no me cargo. acuerdo, pero bueno, sé que lo que hacen los bolcheviques es un golpe de Estado a los mencheviques, que eran los elegidos democráticamente por el pueblo ruso. Pero bueno, es que el tema es que queda más bonito revolución, Sí. porque revolución nos parece positivo. Por eso usan revolución y a los otros les acusan de golpe de Estado. Suele pasar eso. Sí, de hecho tengo un programa con Carlos Caballero Jurado en el que hablamos de la De revolución esas definiciones, ¿no? de la revolución al golpe de Estado. Es el Sí, título del programa. sí. Porque es Sí, yo que creo que diferencia él la diferencia exactamente. principal es que la de instituciones del Estado o gente que está dentro del Estado, como los Sí, sí, sí. militares, diputados o tal, a que lo dé, mira, ahí lo tienes, a que lo dé, pues, una población que se levanta en armas y yo qué sé, el 2 de mayo en Madrid. El 2 de mayo en Madrid pues fue una revuelta, una revolución, no fue un golpe de Estado. Sí, sí. Coincido. Si pregunta, ¿se pensaba que la forma de hacer la revolución marxista era tan universal como la ciencia marxista en cuanto a tal? Y seguía el manual de la revolución bolchevique, terror y guerra civil. Bueno, así, se Bueno, refiere a que sí, que sí. seguía los pasos de otros lugares. Sí, Claro, sí, 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 sí. A sí. ver, hay que darse cuenta que toda esta gente, estamos hablando que nosotros ahora ya conocemos, jugamos con el periódico de ayer, nosotros ya conocemos lo que fueron los fascismos, el nazismo, el comunismo, lo que pasó con Stalin, lo que pasó con la Revolución Rusa, pero en esa época no se conocía. Para toda esta gente la Revolución Rusa era realmente eran ya religiones, se cambia la religión católica por la religión de los partidos, en este caso socialista, el comunista, el marxismo, y para ellos Rusia se vivía muy bien, era el paraíso del proletario. Claro, no, ellos no sabían lo que había dentro de Rusia, porque aquí no se conocía, no había los medios que tenemos hoy en día. Tú leías unos periódicos y ya está, y el resto era el boca a boca, lo que te decían, y venía uno, daba discursos, y tú, pues eran en plan predicadores, y si te lo creías, pues bien, pues
para ellos, claro que el manual era ese. Es más, lo dice Largo Caballero, antes del golpe ya hablan no tanto como de bolchevismo, pero después del golpe ya habla del bolchevismo. Está en muchos medios de comunicación del Partido Socialista, hablan de los bolcheviques, hay que buscar el bolchevismo, la República Bolchevique. El Partido Comunista hasta esa época estaba más de tapadillo, después gana fuerza a partir de aquí, de la Revolución del 34 también. Ujú. Pero que sí, el ejemplo era lo que había pasado en Rusia, obviamente, y usaban esas armas. Se habla del terror rojo, ya antes de la Revolución del 34. Hablan de ello, pues los que lo quieren implantar. Y que la república burguesa está muerta y hay que implantar una... Es más, en Asturias se implantan según la zona, por ejemplo, Gijón y La Felguera, que había mucho anarquista, allí se implanta el comunismo libertario. Y que era el anarquismo. Y en Sama de Langreo, Mieres y algún pequeño pueblo, pues se implanta la República de los Trabajadores. Se elimina el dinero, se confiscan las propiedades, los alimentos, se reparten vales. Y hay una cosa curiosa, se queman, en Asturias ya se empiezan a quemar iglesias, Ujú. partes de la iglesia, en general una iglesia entera. Creo que hay una que se quema en Vimenes, están en el libro, las que se queman enteras no son muchas, pero estos queman una parte, aparte de matar curas, matan a 33 curas. Es verdad que se respeta a las monjas, no se tocan, en la guerra civil ya cambia, pero en esta época las dejan, les dicen que solo quieren matar curas, lo dicen así, no, eso está Sí. textualmente. Y hay una cosa curiosa, queman el catastro, los catastros de todas las ciudades, en muchos, cuando Bueno, hay más claro, pues acabar con la propiedad, lógico. acabas con la propiedad. Claro, si tú no tienes un título de propiedad, tú no puedes demostrar que eso es tuyo. Da igual, no, esto no está en el catastro, esto me lo quedo yo. Y repartimos como se solía decir, la tierra para el que la trabaja y el trigo para el comité. Como se decía aquel viejo refrán asturiano, ¿no? Pues algo así. Es curioso, ¿eh? Lo que no queman son los archivos donde están los antecedentes penales. Bueno, donde están los de su zona, sí. Donde están los de los demás, esos no los queman. Con eso se quedan para cobrar impuestos, se quedan de donde pueden cobrar impuestos a la gente, pero todo lo catastral se suele quemar en la mayoría de la zona centro se quemó. Ujú. Mira a ver si hay alguna cosilla más. Estoy mirando, no veo. Todo David, eso está... ¿qué te llevó a escribir este Dime. libro? Porque es asturiano, claro, y de Mieres, ¿qué vas? No, pues, bueno, y no vivo ya allí, yo me fui de Mieres con 18 años, ¿no? Y no vivo allí ya. Pero igual que los otros, este es mi libro número 16, si no me equivoco ya. No, pero este tiene más apego ahí también, relativamente, ¿no? Sí, a ver, esto es algo que yo he seguido desde siempre. Igual que yo me gustaba el ejército desde pequeño, pues ya te digo que con 6, 7 años, 8, vi el especial aquel de Revolución del 34, a mí me gustaba todo el rollo de militar ya, y bueno, había habido como una pequeña guerra aquí. Después la guerra civil nunca me ha llamado la atención, porque he conocido gente... porque y esto es lo mismo realmente, pero coincide que la gente que conocí, gente mayor, que eran compañeros, amigos de mi padre, de mis abuelos, hablaban en los bares y yo tomaba nota o me lo quedaba en la cabeza y te contaban historias, pues me llamaba la atención todo esto que te contaban. Y después el respeto que se tenían entre ellos, que es algo que eso se murió. Recuerdo gente que eran de derechas, y sobre todo después ya de la guerra civil, ¿eh? Que hablaban de la guerra civil, que eran gente que era de Falange y gente que eran comunistas y socialistas, en general se solían respetar. Hablo ya en la democracia, que es cuando yo lo viví todo esto. Yo no soy de los años 60, yo nací en el 70 y pico. Y se respetaban y cada uno tenía sus ideas, pero hablaban, se tomaban Ujú. sus sidras y les veías y eran incluso amigos, aunque obviamente uno no había matado al otro, ni a su pariente, ni nada de eso, ¿no? Habría rencores como siempre. Pero bueno, todo eso se perdió, ese espíritu de la transición ya no existe y después porque leí tantos libros y como al final cuando lees mucho de una cosa o conoces mucho de un tema, lees y ya te duele ver ciertos libros que no hay ninguna crítica a ningún autor en mi libro ni nada, porque cada uno escribe lo que le da la gana, pero ves ese partidismo, esa falta de objetividad, como que tú Ujú. conoces, que se callan cosas, me pasa igual con Normandía, lo que pasa es que como lo de fuera de España lo ves desde otro, he procurado tratarlo con la misma objetividad que trato los libros que escribo sobre historia militar de fuera de España.
ahí no me cuesta nada, aquí me ha costado algo más. Pero claro, me duele ver cosas que conoces directamente. Es como 2 más 2 son 4 y tú estás leyendo que 2 más 2 son 5. Y Sí, eso sí. me ha fastidiado, por eso he sacado este libro. No espero que sea el más vendido ni un gran éxito editorial, pero me apetecía sacarlo. Es un poco un homenaje a toda aquella gente que conocí, que vivió esta época y que eran amigos todos muertos ya, mis abuelos, mis padres, los amigos, los que me contaban estas historias, que ya murieron en los años 80, 90, la mayoría de ellos, y es un poco un homenaje a ellos. He procurado hacer un libro objetivo, limpio, claro, breve, claro, conciso y sin partidismo. Y dándole a los dos lados. Obviamente, si a mí me preguntas con quién hubiera estado yo en esa época, si viviera allí, pues yo hubiera estado con la República, con la democracia. Igual que si me preguntas con quién hubiera estado en el golpe de Estado del 36, pues Mm. seguramente hubiera estado con la República también. Pero bueno, claro, cada persona es su mundo. También hay que vivir aquella época, ¿eh? Y Sí, sí, todos los no, problemas que tenía, la polarización que había allí, eso es muy fácil decirlo ahora desde aquí. Pues hay que verlo. Es cierto sí, que, sí. por ejemplo, los mineros y todo esto no eran las clases más pobres de España, eran los que mejor cobraban, No, no. mineros y metalúrgicos, ganaban 300 pesetas al mes, más o menos un picador, los que cobraban bien, un comandante de la Guardia Civil ganaba esas 300 pesetas, o sea que eran sueldos altos. Eso sí, la vida era de otra manera y el trabajo sí no era envidiable en absoluto, las cosas como son. Claro. Esta gente moría con 30 y pico años y eran Bueno, trabajos muy duros. mi abuelo fue picador Claro, de esa también. zona, no, de esa época y murió con Sí, sí. 97. O sea, Mis abuelos también claro, fueron picadores y también estuvieron en esa época. es verdad Eh, que el de mi mujer murió sí, con silicosis, pero bueno, sí. duró sus 80 Sí, y sí, no, muchos. mi abuelo murió con 92 y con silicosis. Uno de mis abuelos que Sí. estuvo en la mina, el otro murió más joven. Mi padre también trabajó en la mina, no murió de silicosis. Yo digo Y que mi bueno, abuelo, pero para que veas sí, esto de la guerra civil y todas estas historias, sí, ¿no? Mi abuelo, claro, ten en cuenta que yo soy el pequeño de una familia que mi sí, padre me tuvo mayor sí, y mi abuelo era de los que tenía 18 años en la época de la guerra civil. Es decir, claro, claro, mi abuelo, el minero, no participó ni en el 34 ni en la guerra sí, civil, porque sí, estaba en la mina y supuestamente eso te eximía del servicio militar. sí, sí, sí. eh, y después, mi otro abuelo era de Auxilio Rojo y lo Sí, pillaron sí, en Oviedo, en la batalla de Oviedo. Él sí, sí, bueno, se fue a las regueras, a la zona de fuera, sí, y sí, allí estaba en Auxilio Rojo, que era con una ambulancia o algo así, tal. sí, sí, Y le sí, pillaron y lo mandaron los nacionales para la claro, batalla del Ebro de prisionero. claro, Es claro. decir, la Hay historia es así. historias de... No todo es Mira, épico, no todos tienen grandes claro. Mira, yo gente conocí a épica. un señor, que con ese hablé en persona, que fue el hombre que llevó el primer coche en la batalla de la Manzaneda. Le cogieron en Mieres a ese señor y él era el conductor de la ambulancia que había en aquella época en Mieres, un camioncito ambulancia. Ujú, Y lo cargaron con explosivos y con gente con armas, la ambulancia con las cruces rojas para llevar refuerzos allí a la Manzaneda. No se iba a negar, decía el tío, ¿cómo voy a negar yo? Con aquellos vestiejos por allí. Dice, yo no era ni de unos ni de otros, pero ¿qué haces? Para allá fue, dice, al final a un sitio llegaron, nos empezaron a pegar tiros, estos se bajaron, yo me di la vuelta y me largué de allí. El, había tantas historias, mi abuelo, por ejemplo, sí estuvo en la guerra civil, el otro ya era mayor ujú. y no combatió en la guerra civil, no sé si en el 34 tampoco, porque en el 34 mis abuelos estaban en unas zonas donde no hubo, por eso, porque la mayoría de la gente fueron los de los partidos, Sí. Después, a no, partir no del primer año, el resto de eran la ya. gente, y no, pero Nada, te hablo en el 34. En el 34 no todo nada, el mundo se fue allí a luchar, porque había empresas que trataban muy bien a sus obreros y esos no fueron a luchar con estos. Había otras que sí, es verdad que eran malas sí, empresas. Aquí esto es importante digamos, sí, en no esa era, época se radicalizaban en los bares, había, claro, bueno, lugares digamos, en los que se alfabetizaba al obrero, al minero eso muchas es, veces se claro. alfabetizaba leyendo libros, Claro, se hacía bueno, proselitismo también, oye, igual que, a revolucionarios. ver, la iglesia Sí, pues alfabetizaba a la gente lo mismo, leyendo horrible. libros religiosos, no en esta época porque ya estaba un Eh, poco pasado el Esto, siglo pasado. David, hay un pueblo, Sí, que no me acuerdo el nombre, tú me vas a matar, pero no me acuerdo, sí, el que creó un empresario ideal para separar sí, se a llama Bustiello. Bustiello, para Bustiello. Y separar hay a otro, sus obreros hay de dos los en otros. Asturias que son muy recomendables, que son precisamente las dos empresas que mejor trataban a sus empleados, que son Bustiello, que era la empresa del marqués de Comillas López Bru, que lo hizo en 1890 y pico, es en un pueblo que se llama cerca de Santa Cruz, en la zona de Mieres, entre Mieres y Ayer, cerca de Moreda.
cerca de Caborana, Moreda. Aquí está, y se ve como aislado, como Sí, una sí. especie de medio isla. En el libro Para que hablo no... de él, sí. Él ahí tenía biblioteca, iglesia, centro social, un hospital. En esa época no había asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria te la daban las empresas. Era como en Estados Unidos. Tú si trabajas por una empresa tienes derecho a asistencia sanitaria, pero el que no tenía asistencia sanitaria tenía que ir a Oviedo, al hospital provincial, donde te atendían generalmente monjas, que eran las que llevaban eso, que eran monjas de la De caridad, que caridad. eran las que lo hacían por amor al arte, pero no había ninguna obligación. Igual que eh, no había, por ejemplo, pensiones. Las pensiones en España comienzan en 1921. Hasta esa época, tú te jubilabas, tú estabas trabajando hasta que no podías más. ¿Y quién te mantenía? Sí, sí, Tus empezó con el hijos. SOVI, con el Seguro Claro. Obligatorio de Vejez e Invalidez. Sí, bueno, se llamaba de otra manera, que es en el 21, no me acuerdo ahora, que te quedaba el 30% de la pensión, que no llegó a cobrarlo nunca nadie, creo que unas 200 personas solo, porque estalló la guerra civil, rompió, y entonces después de la guerra civil Franco crea ya la seguridad social esta más normal, la que tenemos ahora. Y es cuando empieza ahí. Pero claro que el mundo este era complicado. Y si tú conseguías trabajo en estas empresas que te daban una casa, tenías escuela gratis, todas estas empresas tenían escuela gratis para tus hijos, les solían dar curas, pero tenías escuela, educación gratuita, los demás no tenían educación, los agricultores estaban súper tirados, no eran los mineros o los metalúrgicos sobre todo y los ferroviarios eran unos privilegiados dentro de que no es envidiable en absoluto trabajar como trabajaban esta gente, pero es que los agricultores estaban 25 millones de veces peor y eso que en Asturias los agricultores solían ser dueños de su tierra, no Sí. como en Castilla y el resto de España, donde trabajabas, no tenías tierras y trabajabas para caciques. Que bueno, eso se intentó cambiar el primer bienio, pero para que la contratación se haga solo para trabajar en el pueblo, pero claro, lo dejaron en manos de delegados sindicales de la UGT y parece ser que no se sabía si era mejor el remedio que la enfermedad, lo que habían liado allí. Y bueno, eso bueno, fue un descontento en el campo, en la agricultura también durante años. Es un mundo, todo el mundo este social lo toco en el libro también, incluso hablo de los sueldos y todo esto más que nada para darle un contexto a toda esta época. Y que era fácil, a esta gente que está descontente, que no tienes nada y pasas hambre muchas veces, pues es fácil llevarla a tu redil tanto en un lado como en el otro. Bueno, en esta época solo había un lado, el otro era la república y era una democracia. Es más, cuando pierde las elecciones el PSOE en el 33 porque la gente estaba harto de lo que, digo yo, de lo que había liado el PSOE en los 2 años anteriores. Por eso fue un cambio radical de un lado para el otro. Es también cuando votan las mujeres por primera vez, que hasta ese momento no habían votado. Y hay que recordar que no todo el PSOE, pero parte del PSOE, el partido de Azaña y alguna de estas feministas que había votaron en contra del voto de las mujeres, que hubiera voto femenino. Porque sabían que iban a votar conservadores. Claro, decían que los influían los curas y tal y cual. A saber, sí. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, es curioso, el mundo Pues es sí. la sociedad, es diferente a la nuestra, ¿eh? A veces juzgamos aquella época No, como la es la nuestra época de su época. y es la época Sí. que es, y ya está. Preguntan aquí, ¿qué militares iban en el crucero Libertad que entró en el museo? Está en el libro. Ahora, para no meter la pata, es que no te sé recordar si venía el tabor de regulares o venía una de las banderas de la Legión o venía un batallón del Regimiento 35 del Ferrol. Ahora, por no buscarlo, en el libro lo tienes, pero venía Sí, un batallón o dos, vinieron en el Jaime I y vinieron también en un par de buques de transporte y vinieron en los otros cruceros. Cada crucero suele traer un batallón con él. Pues finalizamos el programa y recordarle a todo el mundo que el que quiera leer tiene este libro de Asturias 1934, Guía Histórico Militar, y recordar que David es el autor y podéis saber más leyendo este libro y viendo situación. ¿Este libro tiene coordenadas como otros que tienes? Sí, es también con coordenadas y un montón de mapas. Son 300 páginas y lleva también un montón de mapas de situación, como siempre, porque si no quieres coger las coordenadas, están los puntitos marcados en mapas. Si vas por allí, lo ves. Serán, 200, alguna coordenada menos. En el de Normandía son 500 y unas 300 el de las Ardenas, creo que son alguna menos.
no son 200, pero bueno, hay bastantes y hay cosas curiosas que se pueden ver en Asturias siguiendo esta guía. No esperéis búnker y esas cosas porque no no se hicieron búnker, no dio tiempo a hacer ese tipo de fortificaciones, pero bueno, hay fotos muy curiosas. Son unas 300 páginas. Vamos, el que le guste esta época o quiera saber más, es la historia de la revolución que nunca nadie te ha contado. Que como te decía antes, estuve a punto de titularlo así, pero digo, bueno, es demasiado clickbait, vamos a dejar un título serio y que creo que bueno, el tema lo merece. Pero bueno, yo creo que no va a salir nadie decepcionado, a no ser que seas, pues claro, un súper radical de izquierdas, un súper radical de derechas, porque te parece mal que le llaman golpe de Estado a un golpe de Estado, o una insurrección, o este tipo de cosas, que si ya te molesta eso, pues mira, no lo compres y nos ahorramos malentendidos, la verdad. Pues para la gente normal, un libro Sí, que va a sí. gustar. Pues muchas gracias, David, y recordaros también que vamos juntos a Normandía, David y yo, y todos vosotros los que os unáis a este viaje. Bueno, todos no, es decir, un autobús, un máximo. Sí, hay un máximo, no podemos ir todos. Que 2 autobuses ya no hay atención. Pues Sí. muchas gracias, espero que algunos de vosotros que estéis dudando, pensando el viaje, os animéis ya, porque la agencia necesita en breve, preguntaré cuándo es el plazo límite para que os animéis y os apuntéis. Está todo en Grupeando Tour, el código de descuento BellumArtist26, y van a ser unos días que creo que no olvidaréis. Para los amantes de la historia es algo que no se va a repetir muchas veces, y a lo mejor viajamos a otro lado otra vez si se va todo bien, pero volver a Normandía en poco tiempo puede que no. Pues muchas gracias y hasta la próxima.